Muy buenos días. Desde T1 queremos agradecer su asistencia a este espacio de conocimiento, en el que trataremos una cuestión vital para la seguridad de la información y la arquitectura segura de cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, cajas de ahorro y bancos comunales, relacionado con el cumplimiento de la normativa CEPS. Antes de dar inicio, quiero recordarles que T1 es una empresa ecuatoriana con más de 17 años de experiencia brindando servicios de enlaces de comunicación, networking, servicios cloud, seguridad de la información y ciberseguridad. Para nosotros, la tecnología es la principal herramienta de transformación y es uno de los habilitantes más importantes de la estrategia empresarial. De esta manera, construimos un futuro mejor. Como mencioné hace un momento, el día de hoy gira en torno a todo lo que se necesita saber para el cumplimiento de la normativa CEPS para la seguridad de la información. Y es que en un contexto en el que las instituciones del sector financiero popular y solidario representan un importante soporte para nuestra economía, muchos ecuatorianos confían y se suman a estas organizaciones, por lo que la seguridad de datos sensibles de usuarios y de sus ahorros y un correcto manejo de la infraestructura tecnológica son aspectos imprescindibles en la actualidad. Razón por la cual la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria incluyó el cumplimiento de la seguridad de la información en su normativa expedida en el mes de mayo del presente. Para abordar este importante tema, hemos invitado a un panel conformado por Vamos a presentarles a cada uno de nuestros panelistas. Tomás Germano, CTO de T1, apasionado por la tecnología y la ciberseguridad. Con experiencia como CISO en distintos bancos de la industria financiera argentina. Consultor senior en el diseño de estrategias de transformación para tecnología y ciberseguridad. Security Product Manager en Prisma Medios de Pago. Arquitecto empresarial y especialista en ciberseguridad. Nuestro siguiente ponente será Pablo Oleas, jefe de Preventa T1, con experiencia en implementación y soporte de soluciones de conectividad, seguridad y data center, así como diseño, consultoría y preventa de soluciones. También tenemos como invitado a Pedro Torres, Engineering Sales Specialist de Adistec, con experiencia como ingeniero preventa manejando soluciones de seguridad, más de 7 años de experiencia en importantes canales de tecnología y responsable de identificar las necesidades de los canales y brindar soporte técnico para la oferta de productos, trabajando de la mano del equipo comercial de Adistec y contribuyendo en el cierre de negocios. Recuerden que el día de hoy estaremos entregando premios a todos nuestros asistentes, tanto de manera presencial como virtual. Los asistentes de la modalidad virtual que deseen realizar preguntas pueden participar a través del chat y los asistentes presenciales pueden anunciar su intervención y al final de las exposiciones estaremos muy atentos a contestar. Bienvenidos y en un momento damos el paso a Tomás Germán. ¿Se hacen después? ¿O? Sí. Bueno, si en todo caso, se hacen preguntas en el chat. Sí. Bienvenidos. Bienvenidos a todos, muchas gracias. ¿La cámara está prendida acá? Sí, ¿no? Sí. Bien. Gracias, André, gracias a todos. Bueno, soy Tomás Germano, se dan cuenta que no soy ecuatoriano, soy argentino, pero bueno, vine acá, estoy trabajando en T1 a partir de noviembre del año pasado, con este objetivo, ¿no? Desde el área de CTO, transformar la organización, modernizar un poco desde el punto de vista del modelo operativo, pero también buscar o apoyar desde distintas oportunidades de negocio que van surgiendo, y esta es una de ellas importante para las organizaciones, abordar todo lo que es la problemática de ciberseguridad. ¿Bien? A lo largo de esta charla, la idea, lo que a mí me gusta es contarles cuál es el contexto actual de ciberseguridad, qué está pasando, qué está pasando desde el punto de vista del atacante y qué está pasando desde el punto de vista de los negocios. Complementar ese contexto con números, con estadísticas que por suerte hace algunos años tenemos, y acá les traje algunas estadísticas del 2021 que me parecen muy ricas desde el punto de vista de entender qué es lo que está pasando en el mundo.
Eh, También me gusta contarles cuál es el mindset del atacante, porque muchas veces hay una idea errada de quién está del otro lado, y en función de esa idea errada nos cuesta protegernos. ¿Bien? Eh, Complementar todo eso que les voy a ir contando con casos reales, que de alguna manera van a ir demostrando esos números, van a ir demostrando cómo piensa el atacante y demás, y terminar con una idea general de cómo podemos gestionar la seguridad de la información de tres maneras distintas. ¿Está bien? Esa gestión que hoy nos está pidiendo esta normativa y que me parece es importante que le demos contexto y entendamos cómo es mejor encararlo. ¿Bien? Bueno, desde el punto de vista del contexto de ciberseguridad, espérenme que corro esto. Ay, ¿cuál es el mouse, Andrés? Ahí está. Si queremos analizar el contexto, me parece interesante verlo desde el punto de vista del atacante, como les decía, el negocio y algunas cosas cross que ocurren, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista del atacante, lo que se observa es que las técnicas que utilizan son cada día más evolucionadas, que a su vez requieren menor esfuerzo, ¿no? Hoy tenemos ransomware as a service, malware as a service, digo, es muy sencillo para alguien que quiere hacer que tiene un objetivo en particular, poner una tarjeta de crédito, aunque no tenga el conocimiento, de la dark web y ejecutar un ataque, ¿no? Y por lo tanto están generando mayor impacto. Y a todo esto se le suma que ya se ve que esto es una industria. ¿Qué quiere decir? Que hay dinero, que se gana plata. El que ataca gana plata por ese objetivo. Antes, hace muchos años, era una cuestión de imagen, era una cuestión de factivismo, pero hoy ya es una industria. ¿Bien? Si lo vemos desde el punto de vista del negocio, lo que ocurre es que cada vez se nos solicita mayor velocidad y apertura, ¿no? Apertura a crear distintos ecosistemas con clientes, con proveedores, ¿no? Lo que de alguna manera necesita, con toda esta también movida de la transformación digital, generar arquitecturas cada vez más complejas, más difíciles de gestionar, ¿no? Siempre doy el mismo ejemplo y algo que a mí me gusta comparar. Cuando nosotros estamos acostumbrados a las arquitecturas tradicionales, monolíticas, por ahí gestionábamos decenas o centenas de activos. Hoy, si pensamos en Kubernetes, en Docker y demás, estamos hablando de miles. Entonces, son arquitecturas realmente complejas, híbridas, on-premise, nube. ¿Okay? Y esa complejidad hace que sea cada día más difícil detectar uno de estos ataques, gestionar esas arquitecturas. ¿Okay? Y a todo esto se le suma que sabemos que en el mercado hay una gran falta de skills, porque la verdad que siempre venimos atrás. Y hoy nos cuesta muchísimo conseguir especialistas de ciberseguridad. Por otro lado, el gobierno, el negocio nos pide agilidad, ¿no? Que seamos rápidos, nos pide que sepamos hacer trade-off, digo, tomar riesgos, nos pide velocidad de reacción si es que tuviéramos un ataque, y nos pide que gobernemos todo esto, ¿no? Entonces, cuando uno lo ve todo junto, digo, bueno, esto es una bomba de tiempo. De alguna manera tenemos que entender cómo podemos gestionarlo. ¿Bien? Vamos un poco a los números, ¿no? Lo que hoy se observa en estas estadísticas, abajo tienen las fuentes, la mayoría de las estadísticas las tomé de un informe de IBM que se llama El costo de las brechas de seguridad, que les recomiendo observar porque la verdad es súper rico, en donde se observa, después hay un tema de Verizon, Estatista, pero la verdad que ese informe de IBM es súper recomendable. Lo que se observa es que el 70% de las brechas pertenecen a grandes compañías, pero a diferencia de lo que antes se creía de no, yo soy chiquito, no me conoce nadie, no me van a atacar, bueno, el 30% de esas brechas van a compañías pequeñas. Que el 82% de los ataques incluyen algún componente del factor humano, el phishing, la ingeniería social, el dejar un pendrive, el mal uso, ¿no? La falta de entrenamiento. Y ese 71% de las brechas están motivadas financieramente, que es lo que yo les decía, que estamos inmersos en una industria del ciberataque. O sea, hay una motivación para atacarnos. Y a veces doy también un simple ejemplo. Si nosotros solamente pensáramos que dentro de nuestra compañía tenemos de alguna manera un botín que representa, no sé, $1 millón, digo, ¿cuánto estaría dispuesto el atacante a darle, o alguien que lo quiera atacar, a darle a un equipo para quedarse con algo? Bueno, capaz que la mitad es bueno. Digo, bueno, tengo $500.000 para ejecutar este ataque y me voy a quedar con 500.000. Miren qué lindo ROI de negocio, ¿no? Digo, es por eso que estamos viendo un cambio importante. Y como les decía, ¿qué costo tiene todo esto, ¿no? Entonces también, de vuelta desde el mismo informe, algo que ya se puede saber es que a nivel de Latinoamérica, el costo completo de una brecha de seguridad ronda en promedio los $2.5 millones.
Ahora, es verdad, muchos se preguntarán, 2,5 millones de dólares, ¿cómo está compuesto esto? ¿Ok? Esto está compuesto de la siguiente manera. Cuando vemos de alguna manera, de forma muy general, lo que sería un ataque de ciberseguridad, podemos ir descomponiendo ese costo en función de qué impacto me generó desde el punto de vista del activo o el servicio que me afectó, ¿no? que componen el 38% de este costo, llevándolo a Latinoamérica casi 1 millón de dólares. ¿No? Cuando digo activo, digo, me pueden haber robado algo, me pueden haber parado la operación, el servicio, y eso tiene un costo. ¿Cuánto me cuesta detectar esa brecha de seguridad? ¿No? Que se compone del 29% con 74, casi 700.000 dólares. ¿Cuánto me cuesta remediar y tomar acciones posteriores para que no me vuelva a pasar? ¿No? Donde se nos pueden ir unos 600.000 dólares. Y todo lo que podemos gastar en la propia gestión del incidente, ¿no? Que a veces se ve como notificaciones, procesos de acción y reacción y demás, ¿no? Donde podemos pensar que componen un 6% de ese costo. ¿Ok? Entonces, de ahí es donde viene que realmente digo, bueno, ¿cuánto me cuesta una brecha? Y una brecha no ocurre en un momento y termina, ¿no? Es todo un ciclo de vida que ahora vamos a ver en algunos de los casos reales. Si nos preguntáramos cuáles son las industrias más afectadas, ¿no? Podemos ver que las industrias de la salud y las financieras son las dos primeras, ¿no? Seguidas por farmacéutica, tecnológica, energía, servicios. ¿Ok? Pero realmente es información que uno dice, bueno, ¿dónde estoy parado? No importa si soy grande o soy chico. ¿Por qué? No importa qué activo manejo. Yo siempre también digo algo, digo, trabajé mucho en banca y uno decía, bueno, soy el punto de ataque porque detrás tengo transferencias, tengo plata, tengo un montón de cosas. Pero con el solo hecho de pensar que un ransomware gana plata por pararnos la producción, ahí no importa qué industria seamos ni qué activo gestionemos. Es simplemente tiempo que no estoy dando servicios. ¿Ok? Y eso tiene un costo. Tiene un costo monetario por lo que estoy perdiendo, tiene un costo de imagen. ¿Por dónde nos vienen esos ataques? ¿No? Lo que se llaman vectores de ataque. ¿Cuáles son esas técnicas más comunes que utilizan para generarnos ese impacto? Las técnicas más comunes en términos de probabilidad de impacto son las propias vulnerabilidades del software que tenemos, tanto de terceros como propio. Cloud Misconfiguration, que lo podemos pensar también como on-premise, y esto quiere decir es, instalo una plataforma y no la configuro de forma correcta. El caso más típico, me olvido de cambiar el usuario y contraseña por defecto. ¿Okay? El phishing, ¿no? Que realmente es muy difícil de detectar y aparte utiliza lo que se llama el eslabón más débil de la cadena, que es el usuario, ¿no? Y por eso tiene tanto impacto, tanto efecto. Y lo que es el propio compromiso de las credenciales, tanto de usuarios como técnicas, ¿no? Y ahora, de vuelta, vamos a ver algunos casos. Entonces, cuando uno ve esto, pero después les dejo un link ahí que si tenemos tiempo lo vemos, súper interesante, en esa página Information is Beautiful, que lo que muestra es a lo largo del tiempo los ataques que hubo en función de la cantidad de datos expuestos. Después, si tenemos tiempo, lo vemos porque tengo que cambiar la presentación y demás. Entonces, cuando uno dice, bueno, pero ¿quién está detrás de esto? ¿No? Y lo que dice, bueno, ¿cuáles son los hackers? ¿Quiénes son? Son estas personas súper genias que cuando están trabajando, hackeando, ven el mundo en 3D, ¿no? Y digo, esto es lo que nos vende la ciencia ficción. Un tipo que además es fachero, es lindo, ¿no? Que es un genio, que hackea la NASA. Bueno, eso, la verdad, no tiene nada que ver con la realidad. Nada que ver. No quiero aburrirlo, pero a ver, hay una parte que es muy divertida, ¿no? Se divierte. Por ahí toma vino, toma un trago, duerme, bueno. La verdad que esto no tiene nada que ver con la realidad. Así no son los hackeos, perdón. Se me volvió a... Pero, un poco lenta. Ahí está. ¿Cómo es la realidad? La realidad es que nosotros, si representáramos, y discúlpenme los dibujos, soy técnico, no no soy de diseño, pero si nosotros pensáramos en todas las capas de seguridad que tenemos en nuestra infraestructura, que podemos verlas como si fueran las capas, las líneas esas celestes, el atacante la verdad es que no va a estar rompiendo el algoritmo de la NASA, dándose cabezazos contra el firewall o queriendo saltar las técnicas que nosotros tenemos. Lo que va a hacer es siempre buscar el eslabón más débil. ¿Está bien? Podemos pensar que el eslabón más débil, ¿cuáles son? Los vectores de ataque que vimos. La ingeniería social, el phishing,
la falla en un proceso, créanme que también es muy común, a veces no solamente es técnico el tema, vulnerabilidades que puedan existir en cualquiera de esas capas o errores de configuración. Entonces, no va realmente a voltearnos el firewall, a hackearlo, no. Eso no ocurre así. Va siempre el menor esfuerzo, ¿está bien? Si lo viéramos desde el punto de vista de lo que es un ataque de phishing, que es uno de los más comunes, ¿por qué? Porque el mail es un medio lícito. Y como medio lícito pasa todas esas capas de seguridad. En Argentina hay un engaño en la vida cotidiana, no sé cómo se llama acá, que se llama el cuento del tío, ¿no? Digo, yo puedo vivir en un departamento con seguridad 24 horas, con el portero, con la llave, pero me tocan el timbre y me dicen, hola, se lo hace mucho la gente grande. Soy tu sobrino, vengo a buscar la plata, y el señor baja, abre su puerta, abre, ¿no? Digo, le abrió la puerta. Medio lícito. Y es el eslabón más débil. ¿Ok? Eso puede ser tanto para robar contraseñas, o sea, mediante el correo el usuario es engañado, lo manda a una web maliciosa, la web maliciosa me roba los datos y para que no me dé cuenta me manda a la web real, ¿no? Así funciona un phishing común. Y por el otro lado pensáramos que ese phishing lo que intenta es propagar un malware, lo que van a hacer es mandarme un correo adjunto, ¿está bien? Ese adjunto va a tener un malware, va a tener algo malintencionado, que probablemente por una vulnerabilidad va a tomar control de mi máquina, y una vez que tomó control, va a empezar a hacer lo que se llama movimiento lateral y demás. Cosa que ahora vamos a detallar alto nivel un poquito cómo funciona, ¿no? En definitiva, lo que va a hacer es saltar a distintas máquinas, va a entender cuáles son los activos críticos, va a buscar la forma de llegar a ese activo crítico y va a intentar conectarse con el atacante para que el atacante ingrese a seguir ejecutando, ¿no? Y esto lo podemos ver representado en lo que se llama la kill chain. ¿Está bien? Este es un ejemplo de una kill chain de un ransomware. ¿Qué es una kill chain? Es el proceso que sigue un atacante. ¿Está bien? Está representado, es un concepto que crea una organización que se llama Mitre, ¿bien? Y representa, y acá está a alto nivel, ¿no? En realidad va más pasos, pero representa cómo acciona. Y acá es donde también me permito transmitirles esto de que el atacante no es una persona que aprieta enter y terminó y generó un impacto. En realidad es un proceso que puede durar días, puede durar meses, puede durar años. ¿Bien? Hay casos, no sé si han escuchado del caso de Citrix, que estuvieron 10 años dentro de la organización, los atacantes. Entonces, de vuelta es un extremo, pero también ocurre que están meses, semanas. ¿Okay? ¿Y por qué? Lo primero que va a hacer un atacante, y no nos vamos a enterar porque lo hace fuera de nuestra infraestructura, que podríamos pensar de manera pasiva, es las etapas de reconocimiento. Va a empezar a buscar nombres, emails, teléfonos. ¿Para qué? Para ejecutar un ataque de ingeniería social. Va a buscar contraseñas robadas o va a intentar, mediante fuerza bruta, adivinar contraseñas. Va a ver qué vulnerabilidades tenemos expuestas en lo que se llama la superficie de ataque, que es lo que nosotros exponemos hacia el exterior. Va a intentar recolectar correos electrónicos. Cuando termina esa etapa de reconocimiento, que no importa cuánto dure, de vuelta, del otro lado hay un botín de plata, con lo cual se puede tomar el tiempo que considere. Va a entrar en etapa de ejecución del ataque, ¿no? De ingreso a la organización. Entonces, con esas credenciales válidas que entró, que encontró, probablemente pueda utilizarlas para un servicio expuesto a Internet. O si me mandó un correo electrónico con un correo adjunto, va a ejecutar ese malware. Y ahí ocurre esto que hablábamos, ¿no? De movimiento lateral y demás. Va a entrar en etapa de persistencia, se va a quedar dentro de la red. Porque muchas veces el atacante no sabe qué atacar, no sabe cómo llegar al objetivo. Tal vez sabe cuál es el objetivo, pero no cómo es la red. Entonces, en esa etapa de persistencia se va a ocultar y va a hacer lo que llama ingeniería reversa. Va a empezar a entender cómo funciona esa organización. ¿Bien? ¿Dónde está ese activo? ¿En qué red? ¿Cómo llega a esa red? ¿Cuáles son los usuarios privilegiados? ¿Okay? Y además va a ejecutar una etapa o una fase que se llama de Command and Control. Va a hablar con su casa matriz para dejarle una conexión remota y que estos atacantes además puedan conectarse, ¿no? Y entonces ya no es un malware que está automatizado, sino que el malware permitió una puerta trasera, una conexión reversa, para que el atacante ingrese. ¿Okay? Ese atacante va a empezar a hacer movimientos laterales, escalada de privilegios. Y una vez que terminó su etapa de persistencia y de ingeniería reversa, va a ejecutar el ataque final, ¿no? La explotación, que la podemos ver como un impacto como de filtración, destrucción de backups, si es un ransomware, cifrado de información, ¿no? Transferencias, lo que sea. Entonces, fíjense que, de vuelta, para complementar el mindset del atacante, tampoco es, o sea, utilizan el camino más sencillo para ingresar. Después hay un proceso, digamos, muy complejo
difícil de entender, difícil de descubrir dónde están buscando a dónde llegar. Y si esto lo tratamos de ver desde el punto de vista de algunos casos reales, ¿no? Yo acá les traje algunos que además voy a desmenuzar, vamos a estudiar desde el punto de vista de la kill chain para ver cómo ocurrieron, porque muchas veces los casos reales se ven desde titulares, pero no sabemos qué pasa, ¿no? Entonces, este fue un caso interesante en donde hackearon a Twitter, ¿no? Y mediante ese hackeo hicieron que un montón de personalidades importantes en el mundo, Barack Obama, John Biden, Jeff Bezos y muchas más, sean parte de una estafa, ¿no? Decía, bueno, si me transferís tanta plata a esta cuenta, a tantos bitcoins a esta cuenta, yo te voy a devolver el doble. ¿Bien? Y esto lo tuitearon todas estas personas, ¿ok? Y uno se pone a pensar, dice, ah, ¿qué pasó? Hackearon a todos. Pero todas las personas, digo, son personas, cada una tiene su usuario y contraseña. Probablemente cada una tenga un multifactor de aplicación. Digo, qué difícil hackear a todas al mismo tiempo. Y si pensáramos desde el punto de vista más débil, ¿qué hacen? Bueno, van a hackear a Twitter. Y esto es información que Twitter, también les recomiendo leer el post de Twitter, explica cómo fue. ¿Cómo fue ese ataque? De la siguiente manera. Ejecutaron un ataque de ingeniería social, se llama Spawn-Fair Phishing, quiere decir un ataque dirigido por teléfono o por chat a un operador, a una persona dentro de Twitter. ¿Bien? Mediante ese ataque lograron robar contraseñas. Con esas contraseñas lograron ingresar a la organización y entender dónde estaba ese sistema que permitía, era como el back office de Twitter. ¿Okay? Se movieron lateralmente porque supieron cuál era la persona que podía tener accesos a tuitear a nombre de otras personas, llegaron a la cuenta de mayores privilegios y empezaron a tuitear. Eso está todo declarado en ese post que les dejo ahí de Twitter. Está todo escrito, súper interesante, ¿no? Entonces fíjense que etapa de ingreso, persistencia, explotación. El reconocimiento no se sabe, porque como les decía es pasivo, pero probablemente hayan sabido quién era factible de que caiga en ese fish y demás. Otro caso, también muy conocido, Equifax en el 2007. Equifax, no sé si acá tiene presencia, en Argentina se llama Veraz, y es una empresa que es un buró, maneja información sensible de muchísimas personas en el mundo, y fue hackeada, y al día de hoy, bueno, al día de hace unos meses, el año pasado más o menos, se contabilizaban 4.3 billones de dólares de pérdidas, ¿no? Pérdidas, por supuesto, compuestas de distintas maneras, pero sobre todo imagen de marca. Fíjense el recorte que les pongo. El propio reporte de Estados Unidos dice que se debió, que era totalmente evitable y que se debe a negligencia del equipo de ciberseguridad. ¿Y por qué es esto? Esta es la línea de tiempo de ese ataque. Y ahora vamos a entender por qué es negligencia, ¿no? Entonces, en febrero del 2017 se descubre una vulnerabilidad llamada de día cero. O sea, las vulnerabilidades de día cero son esas vulnerabilidades que todavía no tienen un parche del fabricante. ¿Bien? Por lo tanto, ahí uno se tiene que poner alerta. ¿Ok? Un mes después, aproximadamente, sale ese parche que se la solucionaba. El CERT de Estados Unidos, el CERT son organizaciones que están todo el tiempo investigando y avisando, ¿no?, a las empresas que están suscriptas cuáles son las últimas vulnerabilidades y demás. Le avisa a Equifax que existía esta vulnerabilidad. Equifax hace caso omiso de ese aviso, pasa el tiempo. A mediados de mayo, Equifax es hackeado, pero no se da cuenta hasta mediados de julio, donde se da cuenta que le robaron 143 millones de datos sensibles y ahí recién parchea la vulnerabilidad. Por eso se habla de negligencia, porque tardaron 2 meses en detectarlo y tardaron 5 meses en reaccionar frente a esta vulnerabilidad. Y la única solución a una vulnerabilidad de día cero no es el parche. Uno siempre tiene otros controles de seguridad que puede aplicar. Firmas de firewall de aplicación web, firmas de IPS, tomar algunos workarounds que tienen, el mismo fabricante dice que puede implementar antes del parche y demás, ¿no? Fíjense de vuelta, lo que también rescato de esta línea de tiempo es esto que les decía, digo, ese ataque que está de alguna manera representado por la kill chain, no es un ataque de un momento, hay un proceso detrás. ¿Cuál es el botín de estos atacantes? Vender esos datos en la dark web, extorsionar a la empresa para no venderlos. De eso es el rédito que saca, de ahí se genera esa industria de seguridad.
Otros casos. Y acá les traigo Una también. consulta. ¿Y Sí. cuál es la respuesta del equipo de ciberseguridad? Porque muchos, bueno, yo te digo desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Probablemente se debería saber, pero no ven detrás del trabajo que hiciste para poder ejecutar. Correcto. Entonces, más bien, si dices son 6 meses, probablemente aquí habrá o habremos personas que no podemos ejecutar un parche, que es un componente crítico de nuestra infraestructura. Sí. Entonces, probablemente hay, no es una justificación, obviamente, ¿no? Pero es parte del proceso o del riesgo que se asocia a estos componentes tecnológicos. Sí, si me preguntas a mí, creo que el reporte diga que es negligencia del equipo de seguridad, con la información que tenemos, por supuesto, es verdad, es un poco fuerte, porque en realidad, si uno tiene una correcta gestión de los activos o el negocio entiende la problemática de seguridad, el responsable o el dueño del activo no es el equipo de ciberseguridad, el dueño del activo es el negocio. ¿Bien? Donde si no está eso definido, muchas veces pasa lo que vos decís. Al no estar declarado el dueño del activo, es muy difícil para el técnico apalancar y decir hay que solucionar esto. Entonces, la verdad es que también es interesante, hay mucha información del ataque de Equifax, ¿está bien? Hay mucha información propia, publicada por Equifax, con lo cual también es interesante leer todos los reportes, porque uno se entera un montón de muchas cosas, pero la verdad es que es muy difícil definirte por qué es negligencia o si tiene la culpa o no. Tal vez la culpa es, mira, nunca declararon el dueño del activo, y bueno, de ahí hay un poco de responsabilidad, porque es parte del gobierno que uno tiene que establecer. Ahora, si declaró el dueño del activo y están los avisos y está el yo te avisé, bueno, ahora la negligencia ya no es del equipo de ciberseguridad. Pero bueno, hay que estar en ese momento y hay que conocer en profundidad para saber decir si es real o no. Otro, y acá no quiero hablar solamente de un caso, sino de de un tipo de riesgo que también me parece interesante evaluar porque muchas veces no se lo palpa, no es fácil de verlo, es lo que se llama el riesgo de cadena de valor. ¿Qué significa esto? Nosotros como empresas estamos soportadas por sistemas internos, pero también por proveedores. ¿Qué pasa si uno de esos proveedores falla? ¿Qué pasa si uno de esos proveedores tiene un problema de seguridad? ¿No? Entonces, y perdón que les traigo algunos casos que son de Argentina, pero por ejemplo, Prosegur, en realidad es internacional, acá no lo vi, pero no sé si existe, Prosegur es una empresa de seguridad física, ¿bien? Que en Argentina muchos bancos la utilizan para los camiones de movimiento de efectivo, para las alarmas de las agencias, ¿no? Para los sensores. Prosegur en el 2019 fue atacada por un ransomware que generó un impacto masivo a nivel internacional que la dejó sin operación o sin servicio por una semana, un poco más. A mí me tocaba en ese momento ser el CISO de un banco en Argentina y lo primero que hice fue preguntar, bueno, ¿qué servicio nos da Prosegur? Ninguno me dijeron, bueno, fantástico, listo, no teníamos ningún servicio. A las 2 horas me llaman y me dicen, no podemos abrir los tesoros de las sucursales, de las agencias. ¿Por qué no podían abrir los tesoros de las agencias para darle el efectivo a los clientes? Porque había un sensor que censaba Prosegur remotamente que al no verlo disponible cerraba el tesoro. Fíjense cómo un ataque de una empresa que uno a veces no sabe o no tiene nada que ver con temas tecnológicos, porque de seguridad siempre tenemos la mirada tecnológica, nos puede afectar al negocio. Otro caso muy común, las software factories. Prisma medio de pago. Prisma es en Argentina como si fuera en Ecuador Banred más Visa. ¿Bien? Es el gestionador de tarjeta de crédito y la red de ATMs, Banelco que se llama. Prisma usaba una software factory que se llama Flux IT, que tuvo mal configurados sus repositorios de código fuente y expuso código fuente tanto de Prisma medios de pago como de algunos bancos. Y la verdad es que uno no se da cuenta. Pero, sin embargo, el código fuente puede tener secretos, puede tener lógica de negocio importante, puede tener lógica estratégica de negocio porque puede haber nuevas funcionalidades. Entonces, digo, hay mucha información o hay que también, dentro de lo que son los activos, entender que un proveedor también es un activo. Caso también súper importante, el hackeo a SolarWinds. SolarWinds es una empresa de software, de productos de monitoreo, de seguridad, un montón de cosas, muy conocida en el mundo, con muchísimos clientes, que fue hackeada. Fíjense lo que duró el ataque. El hackeo lo que hizo fue ingresar un malware, un código fuente malicioso, dentro de los productos de SolarWinds, que terminaron instalados en los clientes, y por lo tanto los atacantes tuvieron acceso a todos los clientes de SolarWinds. Esto es riesgo de cadena de valor.
¿Cómo construyo mi cadena de valor? ¿Cómo la soporto? Y tengo que entender qué riesgo me genera esos proveedores. Ataque de ingeniería social, eSport. ¿Está bien? eSport es es una empresa de desarrollo de juegos que también, interesante, hay bastante información de cómo ocurrió. Si lo vemos desde el punto de vista de la kill chain, en términos de reconocimiento, los atacantes encontraron y compraron unas cookies para acceder a los canales de Slack. ¿Está bien? Mediante el acceso de esas cookies, lograron contactarse con equipos de soporte técnico y Slack había hecho, eSport había hecho una cosa bien, tenía multifactor authentication, pero lograron engañar a la persona de soporte técnico para decirle, perdí mi celular, este es mi nuevo celular, ayúdame a registrar mi multifactor en este nuevo celular. Claro, viste que la ingeniería social no tiene forma, digamos, es creatividad pura. ¿Okay? En persistencia, ¿qué hicieron? Ingeniería reversa de los procesos, entendieron cuál era la topología de la red, accedieron a los sistemas de compilado de juegos. Se lograron incluso levantar una máquina virtual en esa red, en esa zona, robaron el código fuente y terminaron publicándolo en la dark web. Entonces, la idea no es asustarlos, sino decir, bueno, pero de verdad, ¿y ahora qué hacemos? Porque uno a veces piensa, ¿no? En términos técnicos y dice, 1 más 1 es 2, fantástico, en realidad no. Tenemos que entender cómo hacemos para gestionar este contexto. Y esto es otra que les traigo para divertirnos un poco, ¿no? Digo, lo que nos suele pasar también como responsables de seguridad. Creemos que tenemos todo controlado porque invertimos en algunas cuestiones, y esto es importante, ¿no? Decimos, somos el responsable. Cada vez que lo veo me río, es increíble. Entonces, digo, podemos tener todo controlado, o creer que tenemos todo controlado, pero eso es superficie de ataque, ¿no? Teníamos un chaleco antibala, pero no dimos cuenta que la rodilla estaba expuesta. Y acá les traigo también, me gusta mucho apoyarme en la kill chain porque representa cómo uno cuando quiere protegerse, en realidad lo que a veces tiene que pensar es, bueno, ¿quién está del otro lado? ¿Cuáles son las técnicas? Y en función de las técnicas, ¿cómo me protejo? Entonces, si nosotros pudiéramos empezar a entender cada una de esas técnicas y evaluar qué control podemos aplicar, estaríamos viendo que realmente no hay una bala de plata en seguridad. No me sirve con comprar el firewall, el antivirus, el antimalware y estoy listo. ¿Por qué? Porque hay un montón de otras técnicas que van a ser factibles de que les ejecuten. Entonces podríamos ir mapeando a cada una de esas técnicas o pasos distintos controles. Entonces digo, bueno, a ver, si me van a robar las credenciales, ¿qué hago? Y voy a aplicar multifactor de autenticación y voy a concientizar a mis empleados para que entiendan cuál es el ataque. Si lo que además van a utilizar contraseñas robadas, bueno, el multifactor sigue sirviendo, pero también voy a aplicar un gestor de contraseñas robusto para contraseñas de servicios. Okay. Si lo que van a hacer es explotarme una vulnerabilidad de un servicio expuesto, y es importante que yo gestione las configuraciones, sabemos que un vector de ataque común es el error de configuraciones, misconfiguration. Voy a tener un firewall, un WAF, ¿no? Y voy a querer implementar patching, porque en definitiva puedo tener de todo, pero si tengo una vulnerabilidad, muchas veces la vulnerabilidad hace que todo sea salteado. Eso es un error también bastante común. Si lo que van a hacer es adjuntarme algo malicioso, y es importante que yo tenga un producto de protección de email, un producto que me permita protegerme cuando navega el usuario, ¿no? Y así sucesivamente. No quiero aburrirlos, pero digo, uno tiene que ir como mapeando cuáles son esos controles que complementados me van a dar un buen nivel de seguridad. Perdón, no quiero aburrirlos. Entonces, por otro lado, también nos vamos a preguntar, bueno, ¿pero qué estamos protegiendo? ¿Cuáles son lo que se le llaman ahora las joyas de la corona? ¿Por qué? Porque sería muy caro aplicar controles a todo. O, lo que suele pasar, no nos alcanza el presupuesto y bajamos la vara. Justo te iba a preguntar cuáles serían las prioridades. Las tiene que definir el negocio. Okay. Cuando uno logra inventariar los activos, cuando digo activos no estoy hablando de máquinas, sino de activos capital, de activos de servicios, de procesos, de productos, logra clasificarlos en función de la criticidad del negocio. Y ahí es donde aparecen las joyas de la corona. Digo, no es lo mismo un intranet que el core de negocio.
Y eso es importante que lo entendamos, porque si nosotros, insisto, vamos a proteger a todo igual, probablemente el presupuesto no nos va a alcanzar y vamos a bajar la línea de protección. ¿Dónde voy a parchear? Y bueno, está bien. Tengo que parchear primero los sectores críticos, ¿no? Entonces digo, ¿qué estamos protegiendo? La marca y la imagen. Estamos protegiendo los datos de los clientes, estamos protegiendo las ganancias, la propiedad intelectual, la estrategia. Puede ser uno, pueden ser todos. Muchas veces no va a ser uno solo, van a ser varios. ¿Bien? Y entonces vamos a una reunión, a un comité, a un directorio, y el negocio o alguien que está del otro lado nos dice, nos pregunta, y créanme que me pasó, si estamos seguros. Y digo, ¿y cómo respondemos a eso? Es muy difícil responder una pregunta tan sencilla, pero a la vez tan compleja. Y como en la facultad nos decían, depende. No, bueno, no podemos responder depende. Entonces, ¿cómo hacemos para responder eso? Y ahí es donde viene un poco el modelo de gobierno, ¿no? Modelo de gobierno que si nosotros pudiéramos descomponer esta pregunta, podríamos preguntarnos si contamos con un método para gestionar el problema de seguridad. Si estamos razonablemente protegidos, y insisto sobre razonablemente porque acá es donde juega este trade-off. ¿Qué activos son los que tengo que proteger y cuáles por ahí no importa si los pierdo, ¿no? El programa tiene que tener razonabilidad. Si sabemos si podemos detectar un incidente de seguridad, si podemos responder ante ese incidente y si podemos recuperarlos. ¿Okay? Entonces ahí eso nos pregunta el negocio cómodamente, ¿no? A los que estamos en tecnología o en ciberseguridad y no sabemos qué hacer. Entonces, del otro lado está la pregunta de ese responsable de seguridad, ¿no? ¿De dónde, cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Por otro lado, sabemos el contexto de seguridad que recién veíamos. Entonces decimos, bueno, pero tengo que empezar de alguna manera, pero también tengo que acelerar, tengo que hacerlo rápido, ¿no? Y por otro lado digo, pero fantástico, el modelo de gobierno, vamos a suponer que me toma generarlo, diseñarlo, implementarlo 2 meses, no sé, no importa cuánto tiempo, pero sé que el incidente puede estar mañana. Lo importante es que nosotros entendamos dónde estamos parados, cuáles son las probabilidades de esos ataques, ¿no? Cuáles son los más probables, los menos probables, cuál es el costo de la gestión de cada uno de esos ataques en función de la probabilidad. Y lo que tenemos que lograr es decir, bueno, a ver, voy a apuntar a este 80% para empezar. Porque de alguna manera tengo que empezar. Y es muy difícil cuando uno ve un ataque que se llama APT, ataques avanzados, ¿no? Decir, uy, ¿cómo me protejo? O sea, si yo no empecé, es imposible. Realmente, el ataque de Equifax, los ataques que yo hago son ataques avanzados. Créanme que hay ataques mucho más avanzados. Hay ataques tan avanzados que, no sé si conocen la plataforma Swift para hacer transferencias internacionales, que estaban meses, llegaban a Swift y mientras ejecutaban ataque hacían otro ataque distractivo. El ataque de Bank of de Chile le rompieron todas las máquinas. Entonces el equipo de tecnología dijo, uy, se me rompieron todas las máquinas, mientras les robaban millones de dólares. Esos son ataques avanzados. ¿Bien? ¿Me puedo proteger sin tener un modelo de gobierno de ataques avanzados? No. Entonces no, todavía no vayamos por ese lado, porque nos abruma el problema. Entonces, entendamos la problemática común, vayamos al 80% de los ataques y a partir de ahí después es un tema más evolutivo. Aparte, fíjense que hablo de programas de gobierno y esto es importante. Lo que nos pasaba mucho en seguridad es que comprábamos un poco de tecnología, la implementábamos y listo, estábamos seguros. Y no mirábamos que esté bien implementado, no teníamos controles periódicos. Es gobierno, no es implementar tecnología, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es ese programa de gobierno? Y la verdad que muchas veces y llamado, y lo nombro porque hoy estamos hablando de la norma, ¿no? Digo, el SGCI, ejecutado por un plan director. Ahora, lo tenemos que adecuar a nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? De nosotros tenemos que entender cuán maduro estamos y cuánto tiempo tenemos de practicar ciberseguridad y ejecutar esta práctica, ¿no? Entonces, en función de eso, uno va a elegir su programa de gobierno. ¿Okay? Porque le pasa a muchas empresas también que dicen, bueno, no tengo ciberseguridad, pero me voy a gestionar riesgos. Y la práctica de riesgos sabemos que la técnica es una técnica compleja, que hay que explicarla, que hay que tener los activos, que hay que evaluar probabilidades, impactos, escenarios. Es muy complejo. Entonces, lo que yo me permito transmitirles es, en realidad hay un montón de formas de gobernar, ¿no? Ese montón se pueden dividir en programas de control, programas de gobierno y programas de gestión de riesgos, que va a depender un poco dónde estamos en términos de madurez y el tiempo que tenemos para elegir cuál es el mejor. Y les traje nada más que o sea, un ejemplo de cada uno para que de alguna manera me entiendan, y con esto dejo al resto que siga charlando, ¿no? Cuando uno habla de un programa de control, lo que está haciendo es siendo resultadista. Dice, bueno, ¿sabes qué? Todavía no voy a pensar tanto
en el método de gobierno, sino que voy a ver los controles más importantes que definen la comunidad CIS, Center on Internet Security, que de alguna manera velan porque este 80% de los ataques esté cubierto y van al hueso, ¿no? Entonces digo, voy a tener que controlar dispositivos, software, datos, configuraciones de seguridad. O sea, son esos 18 controles con sus subcontroles que si uno logra cubrir, dice, bueno, estoy mejor. Todavía no estoy gobernando, no le estoy dando continuidad a esto, pero sí de alguna manera pude mapear esos controles a la kill chain y digo, bueno, a ver, sé que por lo menos tengo cierto control. ¿Okay? Por otro lado están los frameworks de gobierno. ISO, el NIST. También yo les traje el NIST porque hay algo del NIST que me parece interesante para explicar o fácil de explicar, que son las funciones, ¿no? El NIST propone un modelo de funciones que nos permiten identificar cuáles son esos activos tecnológicos, proveedores, ¿no? Los riesgos, las amenazas. ¿Para qué? Para después entrar en una fase de protección. O sea, voy a empezar a entender cuáles son esos controles que protegen a estos activos. Después voy a evaluar cómo logro detectar estas amenazas, responder a las amenazas y recuperar. Algo importante, y esto no es de NIST, esto es de cualquier programa de gobierno. Estábamos y estamos acostumbrados a trabajar solo en el plano tecnológico. Y la verdad que cuando uno implementa un programa de gobierno es importante que lo vea desde el punto de vista de las personas, ¿no? El entrenamiento de las personas, ¿no? La cultura de seguridad, de las metodologías, los procesos que tengo implementados en este modelo de gobierno que me permiten que es un modelo vivo, ¿no? Que esté medido y demás, y ahí sí las tecnologías. Entonces, son esas tres patas que de alguna manera dan sustento a ese programa de gobierno. ¿Por qué? Porque si no decís, bueno, solo tecnología, pero no tengo los procesos y probablemente tenga mal implementado algo. Probablemente se me fue el especialista y no puedo tener a nadie que siga con esa práctica. ¿Okay? Las personas, lo mismo, lo que ya decíamos. Entonces, más allá del framework, es importante que lo veamos desde todos puntos de vista. Y por último, programa más de gestión de riesgos, insisto, requiere madurez organizacional, porque el riesgo no es solamente seguridad, siendo, bueno, a ver, estos son los escenarios de ataque, estas son las probabilidades, los impactos, los activos, es que el negocio entienda. Porque en función del riesgo lo que queremos es que se tomen accionables. Entonces la organización tiene que estar madura para decirle, mira, esto es un riesgo y que el que está del otro lado entienda y nos aporte en un programa de inversiones, ¿no? Ahora, lo que buscamos con un programa de gestión de riesgo es qué capacidades tiene ese adversario, ¿no? Para ejecutar el ataque, ¿no? La probabilidad de que este ataque sea efectivo. ¿Cuáles son las probabilidades de tener un impacto, ¿no? Por ese ataque? Y las probabilidades que un atacante intente ejecutar ese ataque, digamos, generando un impacto que lo motive, ¿no? Hablando siempre de vulnerabilidades, amenazas, consecuencias, todo eso es el riesgo. ¿Okay? Ahora, obviamente nos llevaría horas hablar de cómo implementar un programa de gobierno, pero lo que quería que se lleven es como los distintos sabores que uno tiene para ir gestionando esta problemática. Y créanme que esos sabores, por ejemplo, el programa del CIS no habla, o habla, pero no del todo claro respecto a estas patas, yo decía, de métodos, personas y tecnología, ¿no? Entonces, de alguna manera es importante que, no importa el programa que dejamos, siempre tengamos eso en la cabeza. Ahí llega esta parte más general, más de contexto y de gobierno. No sé si tienen algunas consultas. O si le damos paso a Pablo, que nos cuente un poco más. Bueno, de mi parte, más bien, el tema de pago ahorita un titular. Nada más que el establecimiento del ISO 27000, sí, como lo han hecho totalmente en la ley, pues que estamos todos, que son muy cooperativas. Correcto. Legal, pues es una buena iniciativa de parte de este ente de control. Eso nos ayuda y les ayuda a que cuiden cualquier empresa para tener un marco de referencia. Y poder obviamente mantener sus controles con los que mencionas. Eso también nos da un buen nivel de madurez. Y además de eso, recuerden que también la ISO o la normativa que nos presenta nos dan solo un marco de referencia. Porque no todo aplica a cada empresa, ¿no? Entonces se acogen a uno lo que uno quiere. Igual el tema de riesgos. Sí. Y la mejor decisión que pueden haber tomado, pues yo pienso también que es independientemente manejar como institución, a nivel gerencial, a nivel estratégico, la seguridad. Y como es transversal, pues la organización da un apoyo muy fuerte. Totalmente. Entonces, de hecho, así nos mantenemos de tormenta, pues. Y créanme que ha sido muy bueno. Y tengo yo 4 años liderando
la información en la cooperativa, pues, y ese apoyo es fundamental. Un buen nivel de madurez actualmente en el ISO 27, entonces es muy bueno. El tema digamos, que me permite rescatar ahí, que exista un marco regulatorio es buenísimo, ¿no? Porque de alguna manera genera como un estándar. Ahora, sabemos que en términos técnicos el cumplimiento es nada más que la base. Ahora, también tenemos que entender esto que vos decías. Esto nos pide que nos alineemos a. Es como si tuviéramos una receta, ¿no? La ISO, el CIS, el NIS son recetas. Ahora, la receta ejecutada por distintas personas va a salir distinta. Realmente, si hago yo la receta o la hace un chef, va a salir totalmente distinto. ¿Está bien? Pero nosotros tenemos que saber elegir qué parte, digamos, nos conviene alinearnos. Por supuesto, hay cierta rigidez que no está mal en un marco de gobierno o de compliance, pero también nos permite elegir. Entonces, nosotros podríamos tener parte de la ISO con parte del CIS, o podríamos complementar todo. Lo importante es que entendamos que es una herramienta y que nos sirve y tenemos que adaptarla a nuestro negocio. Y siempre con esta mirada, y creo que la norma así lo detecta, lo destaca de esta manera, ¿no? O sea, el programa de gobierno, insisto, está compuesto por normas, políticas, métodos, por tecnologías y por entrenamiento, por controles técnicos y demás. O sea, no podemos dejar de pensar en estos tres ejes de gestión. ¿Por qué? Porque muchas empresas cometen el error de decir, soy ISO, tengo un montón de políticas y procedimientos y después quedó ahí. Un poco paralelo a lo que tú dices, o sea, digamos, parte de tu ecosistema puede ser obtener un sello PCI y alguno de sus capítulos. Sí. ¿Esto qué tanta seguridad te da? O igual tienes que gestionarlo transversalmente, igual tienes que pedir un plan contenga, digamos, todas estas, ampliar la perspectiva, vamos a decir, más de la PCI. El plan lo tenés que tener, porque otro error, y me pasaba a mí, venía gerente de seguridad de un banco, vamos a implementar ISO 27000. Llamé a la consultora, hicimos un trabajo hermoso, nos dejaron el framework, digamos, con el nivel de completitud y todo. A los 6 meses estaba ahí juntando polvo en una carpeta de la máquina. Hay que darle continuidad, hay que entender cuál es el alcance. Otro error, no, somos ISO 27001, pero para un proceso. ¿Y el resto? O sea que los atacantes van a elegir nada más que ese proceso y el resto no. O sea, PCI, la verdad que genera, todos los estándares bien implementados generan Que un está buen mucho nivel de más seguridad. orientada al control de vulnerabilidades. PCI es un estándar fuerte, De Sí. seguridad ¿no? con tarjetas. Porque tiene que ver con tarjetas y demás. Ahora, muchas empresas, ¿qué hacen? Certifican PCI nada más que a la infraestructura que maneja las tarjetas. ¿Y el resto de la infraestructura? Entonces, es una cuestión, y ahí es donde la receta hay que ejecutarla con un ser humano detrás. Digamos, no somos robots que decimos, bueno, listo, lo implemento y estoy tranquilo. No generemos esta falsa sensación de seguridad donde el pentester le dispara en la rodilla al CISO. Es importante que lo gestionemos entendiendo las amenazas. Por eso yo también me permito traerles casos y demás. Créanme que Equifax en Estados Unidos debe ser PCI, debe ser ISO, debe ser todo. Sin embargo, tuvo ese problema. Entonces, no nos asegura nada. Nos asegura el estándar mínimo, pero hay que darle sangre a ese estándar, ¿no? De hecho, los controles, por ejemplo, el ISO 27 lo digo por experiencia. Son controles muy globales, muy generales, pero NIS es un poco más técnico. PCI se enfoca mucho más técnico. Son las tarjetas. Pero igual a nivel de controles y de dominios, todos se emparejan. Incluso se puede hasta taggear el Cyber Security Framework, por ejemplo, el NIS y el ISO 27. Y son complementarios. Eso es Es buena importante diferencia. lo que decís también. Todos los frameworks son mapeables entre sí, y eso es interesante porque plantea un modelo evolutivo. Si yo no tengo madurez o soy una empresa chica, puedo arrancar por el CIS, pero sé que está mapeado el control X al control X de la ISO. Entonces, si empiezo a madurar y me siento seguro y el CIS me quedó chico, me voy a la ISO. Y después me voy a la ISO de riesgos o me voy al NIST. Por otro lado, me animo a decir todo, pero si no, la mayoría de los frameworks son perfilables. ¿Qué quiere decir? Un error común también es agarrar la ISO 27001, soy una empresa de 50 o 100 empleados y dijo, si tengo que implementar esto es costosísimo. Bueno, no, hay un modelo de perfilamiento en el que uno dice, bueno, qué industria sos, qué tamaño tenés y demás, en donde decís, bueno, sabes que no implementes el 100% del framework, implementa esta porción. Y eso se hace algo más realizable. Porque si eres una empresa chica y querés ser un ISO en todos los procesos, la verdad que es muy costoso.
¿no? Entonces, es importante que nosotros setiemos esa, es igual, es la receta. No tengo el condimento y bueno, usaré otro. Tengo que adaptar, porque si no, muero en el intento, o es muy costoso. ¿Bien? No sé si, perdón, me pasé el tiempo, creo, no sé si. Listo, muchísimas gracias, Tomás, Gracias. por tu tema. Les recordamos a las personas asistentes también de manera virtual que pueden ayudarnos con sus preguntas para responderlas al final de esta sesión. Ahora le vamos a dar el paso a Pablo Oleas, nuestro jefe preventa, que nos va a hablar también ya del concepto de la normativa. Bienvenido, Pablo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días con todos. En base a lo que ya conversamos con... En base a lo que ya conversamos con Tomás y tenemos un poco el contexto de cómo normalmente trabaja un atacante, qué es lo que pasa. Como decía Tomás, no podemos estar seguros de que no tenemos derecho, no vamos a tener un riesgo, pero la importancia de mitigar lo que más podamos y establecer los controles. Mi intervención va a tener dos partes. La primera es simplemente en base a esto de la normativa CEPS para las cooperativas, ver un poco cómo está trabajada, a quiénes aplica, sí, y cómo está catalogada de acuerdo a los niveles que tenemos como tal, ¿sí? Simplemente esta normativa, ¿a quiénes aplica? Aplica a cooperativas de ahorro y crédito, todo lo que tiene que ver con mutualistas, ¿sí? La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, y a las compañías auxiliares que prestan servicios a estas entidades de mención, ¿sí? Lo que decía justo, dentro de la cadena, claro, nosotros somos una cooperativa, pero por detrás tenemos proveedores que deben también cumplir, ¿sí? Los requisitos que tenemos por régimen, esta normativa nos da una división en tres fases: el régimen general, el régimen especial y el régimen simplificado. Dentro del régimen general tenemos todas las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 y 2, todas las mutualistas de ahorro y crédito para vivienda, todo lo que tiene que ver con la CONAFIPS. Y dentro de las empresas que prestan servicios auxiliares, estamos con las empresas que brindan software financiero y de computación, todas las empresas que manejan transacciones de pago, toda la red de cajeros de ATMs, las empresas generadores de cartera y las de administración de tarjetas de crédito. ¿Sí? Dentro del régimen especial, vamos más adelante a ver, dentro de este régimen general, qué es lo que nosotros debemos conocer, qué es lo que nosotros debemos trabajar para ir teniendo un cumplimiento de la norma como tal. Dentro del régimen especial tenemos a las cooperativas de ahorro y crédito segmento 3, las empresas auxiliares de transporte de especies monetarias y de cobranzas, y dentro del régimen simplificado todas las cooperativas de ahorro y crédito segmento 4 y 5 y las empresas que tienen giro inmobiliario y servicios contables para todo esto. ¿Qué es lo que en qué tenemos que enfocarnos nosotros de acuerdo a cada régimen para poder dar cumplimiento? Sí, como decíamos, mitigar de una mejor manera. Dentro del régimen general, nosotros debemos tener un plan estratégico de la seguridad de la información, ¿sí? Lo que nosotros podemos llamar como un plan director hacia dónde queremos ir, qué es lo que vamos a hacer dentro de la seguridad de la información. Un plan de recursos, háblese de recursos técnicos, humanos, financieros, y cómo van a ser manejados ellos dentro de la seguridad de la información. Un plan de gestión de riesgos de seguridad de la información
plan de concientización e información de seguridad, y esto creo que es uno de los temas más importantes, porque claro, nosotros podemos tener los planes, podemos tener la arquitectura de seguridad, podemos estar trabajando en la ISO, pero nosotros necesitamos que nuestro personal tenga este plan de concientización, que sepan lo que es seguridad, que vivan la seguridad de la información, porque siempre la persona puede ser uno de los eslabones más débiles. Tener políticas, procesos y procedimientos en donde tengamos bien identificados los roles y responsabilidades. De lo que veíamos antes es justo saber quién es el responsable de responder por qué temas, ¿sí? Como veíamos, nosotros tenemos ya actividades de negocio. Lo que necesitamos nosotros es saber quién debe estar por detrás de todo eso, porque no siempre todo debe ser atribuible a la persona que está trabajando en la seguridad de manera, en el área de tecnología. Los requisitos del anexo para la resolución del régimen general y lo que hablábamos, del SGCI, ¿sí? Dentro del régimen especial, tenemos un tema de asignación de recursos humanos, técnicos y financieros para la seguridad. De alguna manera, lo que vemos en los regímenes es que dentro del régimen general tenemos un control mucho más alto, mucho más elevado, con muchos más requisitos, y así va bajando de acuerdo al régimen que trabajamos. El plan de gestión de riesgos de seguridad de la información, un plan de concientización y formación, tener políticas, procesos, procedimientos, roles y responsabilidades, clasificar e identificar todos los activos críticos o sensibles, ¿sí? Y la identificación de todos estos activos. ¿Va enfocado a la gente interna o también a los empleados? Este plan de concientización debe ser armado de acuerdo a cómo nosotros vayamos identificando nuestros activos. Normalmente el plan de concientización siempre va a la gente interna en primera instancia, ¿sí? Que ellos sepan lo que estamos haciendo, porque un tema muy importante es, nosotros estamos entrando en un plan, en una formación, estamos desarrollando cosas para ampliar nuestra seguridad. La idea es que la gente, nuestro recurso interno, sepa qué estamos haciendo y se pueda subir en ese trabajo, ¿sí? Porque de ellos depende mucho. Todo esto, por supuesto, es razonable, pero para el usuario común, estas cosas son casi intangibles, ¿me entiendes? Pueden quedar más de una capacitación en un concepto vago. Vamos a aterrizarlo mejor. Ya, te cuento un poco ahí de la experiencia que nosotros trabajamos, hemos venido dando estas famosas charlas de concientización. Y claro, nosotros tenemos distintos perfiles. Perfiles que saben la importancia de la seguridad y perfiles en los cuales, inclusive a pesar de tener una charla, a los 2 minutos pueden tener un correo del que se revisó la charla y hacer caso omiso. Lo que nosotros tratamos de hacer es ir de alguna manera corroborando todo lo que vamos trabajando, ¿sí? Vamos con un tema de charlas, con un tema de evaluaciones, entrando inclusive con casos prácticos del día a día que nos permitan, aunque haciendo analogías del mundo que vivimos diariamente, trabajar cómo se debería manejar esta concientización, esta nueva cultura como tal. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner mucho foco y saber cómo llegamos con este plan de concientización. Porque claro, puede ser una charla magnífica con los mejores expertos y simplemente acotada a una presentación. Pero la idea es justo saber a qué personas vamos a llegar y cómo las podemos evaluar para que lo que nosotros estamos diciendo se quede grabado en su día a día. Es muy importante el externo. Ah, no, claro, es que una vez que nosotros tenemos el externo, y ahí vemos inclusive todo lo que tiene que ver con auxiliares a los que trabajan. ¿Y hay alguna herramienta de simulación? Una prueba, así le empieza un phishing amigable al usuario para ver qué hacen. Sí, correcto. Dentro de los planes que Práctica, tenemos de ¿no? concientización, nosotros luego hacemos evaluaciones de este. Vamos bien, a ver, muy bien. Nosotros hablamos, y esto no es una charla de un solo día, de un par de horas, es una charla que se va haciendo paulatinamente. Entonces, vamos de alguna manera comprobando qué en verdad va tomando cada persona y por detrás vamos nosotros haciendo pruebas, haciendo, como yo decía, por ejemplo, este famoso, un email phishing a todos para ver cómo reacciona la gente e inclusive podemos dar cuenta de qué perfiles tal vez hay que tener un poco más de profundidad y en qué perfiles ya se comienza a vivir esta cultura de seguridad. Claro, como un rehearsal, digamos. Exactamente. Y sacar una métrica. Sacar una métrica. Yo mandé a 1000 personas, 800 abrieron. No, Algo hay que hacer. Correcto. Algo hay que hacer. Correcto. De hecho, Urgente. dentro de lo que trabajamos en el plan, muchas veces dependiendo las empresas podemos o hacer al 100% del personal o ir tomando muestras, pero de roles que sabemos que son completamente diferentes y que piensan diferente.
Y lo que tú dices es bastante interesante. Tenemos que evaluar qué tan productiva puede ser esa charla para ver si tal vez esa charla puede servirnos en adelante o tenemos que cambiar la forma en la que vamos a hablar. Perfecto. Dentro del régimen simplificado, tener claro políticas, procedimientos, roles, tener la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros, actividades de concientización y el registro de eventos relacionados a la seguridad de la información. Como vemos, de acuerdo al régimen en el que aplica cada una de las compañías, como que van los controles siendo un poco más resumidos o más pequeños, ¿sí? Pero es importante saber que hay una base que debemos cumplir todos. Entonces, simplemente, como hablábamos hace un momento, nosotros tenemos que no solamente enfocarnos en tecnología, no, tengo el mejor firewall, el mejor antivirus, el mejor DLP, sino tener justo un gobierno, tener las políticas, los procesos, los procedimientos, y eso ya podemos llevarle a controles tecnológicos, ¿sí? Entonces, simplemente dentro de las políticas, revisar mucho el tema de la política de seguridad, cómo estamos clasificando la información, cómo estamos nosotros catalogando y gestionando los riesgos, cómo controlamos los accesos tecnológicos y físicos. Este es un tema muy importante, porque si vemos de todos los eventos que mencionó Tomás, de alguna manera todo empezaba con el acceso físico o tecnológico a algún sitio, ¿sí? La gestión de incidentes que tenemos nosotros, la gestión de software, cómo estamos manejando la infraestructura tecnológica, todo el tema de obsolescencia, todo el tema de parchado, de firmas, cómo manejamos el esquema de seguridad física. No todo tiene que ver con la tecnología en este esquema de riesgos. Cómo estamos gestionando a las empresas que trabajan con nosotros, que nos proveen servicios, porque muchas veces pueden ser nuestro eslabón más débil. Y cómo nosotros estamos viviendo el tema de ciberseguridad. ¿Qué políticas tenemos en el entorno de ciberseguridad? Es decir, si nosotros tenemos la costumbre de hacer análisis de vulnerabilidades paulatinamente, tantas veces al año, si nosotros hacemos un seguimiento de los informes que salieron. ¿Sí? Dentro de los procesos, nosotros tenemos que identificar claramente, documentar qué procesos son los agregadores de valor, lo que decíamos. Tratar de asegurar el 100% de nuestros activos, de nuestros servicios es costoso y muchas veces eso hace que nosotros, al ver la inversión que involucra proteger toda nuestra información, decimos, no, vámonos con esta partecita. Y por tener todo en un mismo nivel, descuidamos los activos más valiosos de la compañía. El tema de cómo nosotros manejamos un proceso para la gestión de vulnerabilidades, cómo estamos trabajando las auditorías informáticas, cómo manejamos nosotros el tema de pentest externo y cómo nosotros trabajamos en el seguimiento de todos esos datos, porque uno de los grandes problemas también es, muy bien, contrato una empresa que me haga un pentest externo, tengo el informe, lo presento, pasa esto y me olvido, ¿sí? Entonces la idea es, muy bien, ¿qué es lo que está pasando ahí y qué voy a hacer? ¿Cuáles van a ser mis siguientes pasos? Es que el pentest queda caduco el mismo día o al siguiente día, con suerte. Por eso la importancia de hacerlo paulatinamente, porque claro, nosotros vemos en la gestión de vulnerabilidades y por eso siempre la trabajamos de manera paulatina, porque muchas veces nos centramos, el informe nos presenta ciertas vulnerabilidades que en la siguiente ya están resueltas, pero aparecieron un montón más. Y eso es un tema ya que tiene que ir con el ciclo de vida de nuestra vida tecnológica como tal. Cómo nosotros estamos trabajando los procedimientos de adquisición y desarrollo de software, cómo nosotros tenemos armados nuestros planes de contingencia tecnológica y continuidad del negocio, y cómo nosotros manejamos el famoso tema de cifrado. ¿Qué estamos cifrando? ¿Cómo lo estamos haciendo? Dentro de los procedimientos, cómo nosotros estamos clasificando la información. Y a veces este es un tema que parece, ay, no, es que en el documento tengo que poner que es de uso interno o es restringido. Y muchas veces lo tomamos simplemente como una letra más, pero eso es importante, cómo nosotros clasificamos esa información para que cuando nosotros entremos a los controles tecnológicos podamos facilitar el trabajo, ¿sí? Cómo gestionamos los riesgos, cómo estamos trabajando en nuestra política de respaldos de la información crítica. Este es un tema muy importante. ¿Cómo lo estamos comprobando? Porque muchas veces podemos sacar respaldos de todo. El momento que necesitamos usarlos, nunca los probamos y resulta que no funcionaron, ¿sí? ¿Cuál es la cultura de seguridad de la información de las compañías? ¿Cómo yo gestiono los accesos tecnológicos? ¿Cómo gestiono la configuración de mis accesos tecnológicos? ¿Y cómo yo estoy trabajando los procedimientos para cambio, versionamiento, mantenimientos? ¿Sí? Y a la final esto sí nos trae actividades a nivel de controles tecnológicos. Y eso vamos a ver más adelante en la presentación de Pedro, igual en mi segunda intervención,
¿Cómo nosotros manejamos una arquitectura segura? Y ahora viene mucho este tema de arquitectura segura porque vemos que con el tema del Internet, con el tema de la nube, la empresa está en todos lados, ¿sí? Entonces, la idea es cómo nosotros vamos a manejar un esquema de arquitectura segura que puede ir desde una arquitectura muy pequeñita hasta una arquitectura completamente escalable, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué estrategia tenemos nosotros de defensa? ¿Cómo controlamos el flujo de la información que pasa entre las personas de la compañía? ¿Cómo aislamos? ¿Cómo segmentamos? ¿Cómo monitoreamos? ¿Cómo detectamos? Y entrar al tema justo que hablábamos de, ahora sí, una vez que yo tengo claro todo el tema de cifrado, ¿qué técnicas voy a usar para proteger mi información? Entonces, esto que hemos visto de manera bastante rápida es, de alguna manera, lo que nos trae esta ley que debemos comenzar a cumplir, qué controles deberíamos tener y en qué nos debemos enfocar como tal para dar cumplimiento y no solo enfocarnos en dar cumplimiento, no es una ley que yo tengo que cumplir porque si no voy a tener multas, sino en verdad aprovechar lo que decías tú, aprovechar que esto ya viene desde una directriz para comenzar a tener este famoso tema de la cultura de seguridad de la información, que es uno de los eslabones de los que siempre nos olvidamos y creo que hoy en día, cómo está la tecnología, es el eslabón más importante que tenemos. Yo creo que también es un problema que vamos a comentar aquí es la parte de inversión, dependiendo del tamaño de la cooperativa. Sí, porque al hablar de un recurso, por ejemplo, para el segmento 1 y 2, bueno, el segmento 1 creo que ya tienen oficiales de seguridad de la información, si no es la mayoría, no todos la mayoría, pero el segmento 2 son pocos y es que lo tienen, no sé si todos lo tengan, la verdad. Pero a la final, la gerencia, esa parte es la que ve. Si bien es una parte normativa, realmente es sumamente preocupante cómo lo van a asumir o cómo lo van a manejar por el tema de costos. O sea, yo te pongo el ejemplo solo en el tema del recurso que se requiere, porque sí o sí necesitas crear una unidad de seguridad de la información y tener un oficial de seguridad de la información. Entonces, es un recurso que tienen conocimientos específicos. No es que tú le puedes poner a alguien que tienes en la cooperativa. A menos que sea alguien de tecnología que esté especializado, pero en teoría no debería ser así, porque la seguridad de la información es independiente. Entonces, tiene que ser independiente de tecnología, independiente de riesgos, porque no puede ser principal. Correcto. Entonces, de esa parte es la que yo estoy viendo un poquito complicado, la verdad, la implementación. De ahí lo otro se puede hacer como que asesorías o ver el tema de cómo se implementa y seguir manejando. Pero al momento de tener un recurso específico, pues es un costo fijo para la cooperativa, digamos así. Sí. Hay un tema importante, es justo, y a ver, tienes toda la razón, a la final, todo este cumplimiento requiere inversión, que es algo de lo que no nos podemos olvidar. Pero yo creo que es un tema muy importante identificar bien hacia dónde y qué necesitamos hacer, porque de eso también depende saber que esta inversión sea la correcta, no sea elevada, no esté sobredimensionada. Y es ahí donde tenemos que trabajar, porque claro, muchas veces los problemas se dan porque no, hablamos de seguridad y es que no tiene que ser esta persona, tenemos que cumplir todo este abanico de procesos, de procedimientos, de funcionalidades y se vuelve una inversión extremadamente alta cuando vemos que tal vez si nos hubiéramos enfocado en verdad en los puntos críticos de lo que necesitamos cumplir, lo podemos menorar. Entonces, la inversión está por detrás, pero la idea es justo identificar y hacer que el nivel de inversión sea acorde a lo que en verdad necesitan las compañías. Hay un tema también importante que, digo, este programa de gobierno que queremos construir requiere creatividad. ¿Por qué? Porque siempre tenemos estas limitantes, digamos, ¿no? Pero también requiere ver un poquito más allá de ese costo directo que sería un empleado. ¿Por qué digo esto? Porque también pasa mucho que por la restricción de no poder traer gente con el skill, digamos, se apoya ciberseguridad en el área de tecnología o en un área que por ahí ni siquiera es de tecnología. Y esto no es que esté mal, lo que pasa es que los skills son distintos. Y siempre doy el mismo ejemplo. Yo trabajé muchos más años en seguridad, ¿no? Digo, si a cualquier persona de seguridad le decís, mira, instalame este VMware, este Kubernetes, configurarlo bien, no vas a saber qué hacer, porque ese es conocimiento más de plataformas. Y pasa lo mismo viceversa. Digamos, el experto en plataformas tecnológicas no conoce de seguridad. Sí, va a saber configurar un firewall, porque está muy cercano a la tecnología, y eso son tecnologías ya comoditizadas, ¿no? Estándares.
Ahora, entender cómo está configurándolo, si va un WAF, qué control va y demás, ahí es donde uno requiere el skill, que puede ser de un empleado, X empleados, o puede ser un servicio, lo que sea. Y ahí es donde digo esto, tenemos que ser creativos a la hora de sustentar. El error creo que no hay que cometer es pensar que un técnico, como me decían a mí, ¿no? Digo, vos que sabés de tecnología, arreglame la computadora. No es así. La verdad que no es así. Hoy es muy complejo el escenario y requiere distintos tipos de entrenamiento, ¿no? Y hay un tema súper importante, es muy bien. Nosotros tenemos ya una normativa, tenemos que cumplir, ¿sí? Pero justo como decía Tomás, con la creatividad de saber cómo podemos responder y cómo topar esos puntos de manera que a mí me den la tranquilidad, ¿sí? Pero uno de los grandes problemas que hemos visto al tratar de implementar ISO, al tratar de implementar todo eso, es que queremos ir al punto, o sea, cumplir todo, cumplir de todas las maneras, y no, no es que la normativa dice esto, yo tengo que tener. No, la idea es justo saber cómo interpretarla y cómo llevarla hacia el contexto de las compañías, ¿sí? Porque es verdad, la normativa nos va a dar un montón de controles, pero tal vez muchos no apliquen o apliquen de cierta manera. Entonces, eso es un tema súper importante que hay que analizarlo y no solo requiere de que la gente de tecnología lo vea. Necesitamos la gente de procesos, la gente que conoce el negocio como tal, ¿sí? Y que sabe cómo quiere mantenerse hacia sus clientes. Yo considero que el punto de partida sería un análisis gap, por ejemplo. El 17 y estarían van haciendo sus planes, porque hay también el plan director de seguridad. Y ese va a ser el entregable probablemente con su visión corporativa a 2 o 3 años. Y en ese lapso usted terminará pues, pidiendo por alguna especialista. Y porque recuerden que también en la existen plataformas, existen proyectos, existen también en base a la seguridad, en base a su visión de negocio en APP o luego lo que este también es un costo adicional. Entonces, yo creo que ese sería el comienza a seguir probablemente. Sí. Y hay que subir una Creo que ahí es un tema muy importante, empezar justo como decía, tenemos que tener un análisis de alguna manera, nosotros lo llamamos análisis de capacidad, de saber en dónde estamos hoy. Y claramente, porque tenemos que ser muy sinceros en decir, oye, después estamos al 0%, y empezar desde ahí. Y justo, este tema del plan director creo que ahora es el tema hacia todas las compañías, no solo del sector financiero, sino del plan director. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a no solo pensar en tecnología, en equipos, que firewalls, que comunicación, sino pensar en lo que yo voy a hacer a nivel del contexto de la seguridad, con las personas inclusive, en donde armamos un plan sustentable en el tiempo, pero que no puede ser hecho de un día para el otro. Porque eso también nos lleva a que muchas veces, no, es que tengo que cumplir para tal fecha y nos lleva a darnos unos tropezones muy grandes. Entonces la idea es tener claro el plan, tener claro los hitos y luego de eso poder entregar en fechas. Pero ahí sí, dentro del plan director, saber qué tenemos que hacer a nivel de personas, a nivel de recursos, a nivel de tecnología, a nivel de procedimental, a nivel de políticas, y eso llevarlo a una línea de tiempo. Creo que esa es la forma más, yo diría que es la forma en la que deberíamos ir en este plan de seguridad. Porque uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día y que pasa hoy acá en nuestro mercado es que las empresas van creciendo. Pero lo que van haciendo mientras van creciendo es el parche momentáneo, Y llega un punto en el cual tratar de ordenar todos esos parches momentáneos se vuelve un dolor de cabeza bien grande. Listo, muchísimas gracias, Pablo. Gracias. Le recordamos también a nuestros asistentes que pueden realizarnos cualquier consulta a través del chat o anunciarlo para poder habilitar sus micrófonos. Continuamos con la charla. Ahora le damos el paso a Pedro Torres, que nos va a acompañar comentándonos sobre arquitectura segura con Fortinet. Bienvenido, Pedro. Buenos días con todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí. Bueno, básicamente hoy lo que quiero hablarles acerca de Fortinet es por ahí que podamos entender, que podamos ver que, bueno, no sé tal vez si ustedes actualmente dentro de sus cooperativas tienen algún equipo Fortinet, tienen algún FortiGate, que por ahí vean que el equipo, el FortiGate no solamente es el firewall, ¿sí? Sino que es un dispositivo que nos va a poder entregar características como de SD-WAN, ¿sí? Donde ya el SD-WAN ya viene en el FortiGate, ya viene embebido. No tengo que yo activar una licencia como es en otras marcas. Entonces, por ahí que ustedes le vayan viendo este valor agregado a nuestro equipo FortiGate. Que por ahí también veamos que el equipo FortiGate nos permite la integración con otras herramientas dentro del abanico de productos de Fortinet,
que nos permite por ahí dar respuestas automatizadas. Entonces, eso es un poquito lo que el día de hoy quiero que conversemos, que podamos entender y ver cómo nos puede, y ver cómo nos puede ayudar a defendernos. Por ejemplo, Tomás nos hablaba acerca de la cadena de la muerte, ¿sí? Aquí como ustedes pueden observar, nosotros tenemos un proceso, ¿no? Con distintos eventos, ¿sí? Nosotros tenemos distintos puntos y en cada punto podemos valernos, podemos utilizar alguna solución de seguridad para cortar un posible ataque. ¿Cuál es algo importante? ¿Cuál es algo importante a tener en cuenta? El tiempo. Entre más tiempo pasa, puede ser el ataque puede ser mucho más profundo, se pueden llevar información de la cooperativa, de sus instituciones, pueden cifrar la información, ¿sí? Entonces, realmente tenemos una batalla con el tiempo, como podemos observar en la presentación, ¿sí? Algo más que les puedo comentar de esta lámina, sí, es que podemos tener distintas técnicas y tácticas y podemos establecer distintos procesos, pero como ustedes decían, si el usuario no está familiarizado con lo que es ciberseguridad, con los términos, podemos tener la mejor herramienta de anti-spam. Si por ahí nos llega un correo electrónico con algún ataque de día cero, vamos a dar clic y vamos a abrir el documento. Claro, siempre importante conocer a cada uno de nuestros usuarios, ¿no? Saber por ahí, como les decían dentro de la conversación, saber qué es lo que tengo que proteger, basado en la parte más débil de mi organización. Por ahí yo tengo que conocer si yo sé que mis usuarios ya hemos hecho por ahí capacitaciones donde les hemos dicho no le demos clic a un archivo desconocido, no tengamos cuidado cuando nos llega un link en el correo electrónico de abrir ese link si es de algún remitente que no es conocido. Entonces, sí saber ya dónde tenemos que ir asegurando, ¿no? Nuestra red o a quién le tenemos que estar dando mayor importancia dentro de nuestra organización. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca Fortinet y cómo Fortinet por ahí trata de decirnos, sí, con nosotros van a estar seguros? Sí, nosotros aquí observamos de FortiOS, que es el sistema operativo de los equipos Fortinet. Sí, este sistema operativo tiene una integración nativa con otras herramientas dentro de Fortinet. Por ahí, si ustedes ya tienen un equipo, un FortiGate, dentro de su solución también pueden tener un FortiAnalyzer, que es un equipo que se encarga de la recolección de logs. ¿Sí? Esta integración entre mi FortiGate y mi herramienta de NOC/SOC es nativa. Únicamente yo voy al FortiGate, configuro la dirección IP del FortiAnalyzer, del FortiSIEM, y la comunicación comienza a fluir. Comienzo a enviar información, a recibir información. Sí, por ahí el día de mañana, mediante esta comunicación, yo también puedo tener una respuesta automatizada, porque por ahí si es que se detecta por ahí algún dispositivo que está haciendo conexiones con direcciones IP maliciosas que son catalogadas como direcciones de comando y control. Por ahí, gracias a esta integración entre el FortiAnalyzer y el FortiGate, sí, claro. Perdón, ¿reemplaza el Analyzer, el NOC y el SOC? ¿O Actualmente ya el Analyzer ya tiene un módulo de SOC que yo lo puedo licenciar. Pero, ¿cuál es la diferencia del SIEM y el Analyzer? Es que yo el SIEM lo voy a utilizar si dentro de mi organización, por ejemplo, no tengo switches Fortinet, no tengo mucha infraestructura Fortinet. Ahí yo utilizaría un SIEM. Pero actualmente ya un FortiAnalyzer me ayuda incluso a tener respuestas automatizadas a través de este módulo de SOC que ya viene. Y una cosita solo, señor. Un producto que tengan sobre seguridad para clientes en ambientes no controlados. En ambientes no controlados. Por ejemplo, me refiero a mi equipo portátil que yo llevo a mi casa y internet sobre. Ok. A eso me refiero. Sí, por ejemplo, ahí desearían establecer políticas de ZTNA. Sí, donde por ahí el usuario se lleva su computadora a la casa y desde la casa se conecta por medio de una VPN remota. Sí, ya. Nosotros en Fortinet podemos utilizar el FortiClient.
¿sí? Y con el FortiClient, la integración del FortiClient y el FortiGate, yo puedo establecer políticas de ZTNA. Si ustedes van a su FortiGate, ustedes ya van a observar que tienen dentro de las características de configuración, ya tienen ZTNA, y ahí yo puedo ir configurando las políticas, que serán gracias a la integración del FortiClient con el FortiGate. Y con el MS, con el que es telemetría. Con el MS, ajá. Ya. Nosotros solo licenciamos el FortiClient, porque ya el FortiMS ya viene licenciado dentro de. Gracias, muy bien. Sí, sí. No, en todo caso, ahí sí, tal vez si ustedes lo ven como una necesidad, desean que les visitemos con T1, que podamos por ahí hacer un laboratorio asistido para que observen cuál es la funcionalidad del ZTNA con el FortiClient, lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Hay temas importantes, solo para acotar, donde ya se habla mucho, nosotros podemos escuchar las terminologías de estas famosas arquitecturas ASI, ZTNA, el doble factor. Entonces, ahí es un tema importante, igual más adelante vamos a ver un poco cómo lo estamos nosotros visionando a nivel de lo que estamos haciendo en arquitectura segura y entender las necesidades de nuestros clientes y llevarles por el camino de lo que en verdad necesitan y qué en verdad necesitan. Yo quería hacer una consulta porque, como tú bien mencionabas, los ataques pueden tomar meses, semanas, estar ahí, ¿no es cierto?, silentes. Entonces, ¿de qué manera proactivamente te puedes enterar de que hay patrones que ya no son normales? ¿Puede ser a través de estos mecanismos únicamente o algo más? No, a través, bueno, más adelante vamos a observar, por ejemplo, tengo un ejemplo de la cadena del kill change y vamos a observar, por ejemplo, dónde yo puedo cortar un ataque y como en qué herramientas yo me puedo ayudar. Sí, no necesariamente con eso quiero decir que el día de mañana si ustedes van a ser víctimas de un ataque de ransomware, tengo que comprar todo el producto de portafolio de Fortinet, sí, sino que únicamente sí me puedo apoyar en esta integración que yo tengo gracias al Security Fabric. Sí. Sí, es decir, probablemente no, y claramente esto no se basará en firmas o en IPs, porque estas cuestiones van cambiando dinámicas, no más bien como en comportamientos, en comportamiento. otra métrica. Algo importante a tener en cuenta que no les terminaba de comentar es que dentro del Security Fabric, como ustedes pueden observar, tenemos FortiGuard Labs, ¿sí? Nos podemos apoyar en los laboratorios de FortiGuard. Nuestro FortiGate, para poder realizar la actualización de todas las firmas que tiene, se conecta a FortiGuard Labs. Y basado en eso, también por ahí el día de mañana hay algún ataque de día cero que se está dando en la India, ¿sí? A través de esta alimentación, del ataque que se está dando en la India, ya una vez que yo tengo la conexión con los laboratorios de Fortinet, por ahí ya únicamente, ya no se revisa un archivo desde cero, sino que únicamente me baso como que ya en la firma del ataque que ya quedó en la India. Y ya no tengo que coger y revisar todo el archivo nuevamente. ¿Sí? Entonces, algo importante a tener en cuenta, sí, siempre es que nos vamos a poder apoyar. Todos los equipos, todas las soluciones de Fortinet se conectan siempre a FortiGate Labs. Y de ahí vamos a poder utilizar todas las técnicas, tácticas de inteligencia artificial que tengamos, pero basados en la nube de Fortinet. ¿Sí? Eso es algo muy importante a tener en cuenta, porque sin FortiGate Labs únicamente sería una caja. ¿Sí? O sea que esta medición, vamos a decir, proactiva, tendría que tener esta extensión a este servicio, vamos a decir. Ajá. Pero siempre el FortiGate siempre va a tener la conexión a FortiGate Labs. Sí, siempre va a tener la conexión. Únicamente lo que yo voy licenciando en mi equipo FortiGate son los features de seguridad que vamos activando. Pero sí, siempre vamos a tener la conexión. Otro aspecto importante a tener en cuenta dentro de nuestro Security Fabric, por ahí es a no pensar que solamente vamos a tener una integración con herramientas de Fortinet, ¿sí? Sino que sí nos vamos a poder integrar con herramientas de terceros. Sí, esta integración con herramientas de tercero está muy bien documentada y lo que sí siempre tenemos que ser cuidadosos con qué nos vamos a integrar, qué es lo que necesitamos y ver si por ahí hay la integración, si hay una API desarrollada o cómo se daría esta integración. Sí, eso algo a tener en cuenta. Algo también importante a tener en cuenta respecto a los dispositivos FortiGate, que ahí eso sí les dejo como información hacia ustedes, es que cuando yo voy a dimensionar un equipo, un FortiGate, tengo que tener mucho cuidado, porque por ahí a veces a mí me pasa bastante, ¿no? Como ingeniero preventa de Adistec,
que me llega, nos cotizaron un equipo de la marca X, necesitamos este modelo de equipo de la marca X en Fortinet. Sí, por ahí a veces no es muy sano hacer ese cambio, ¿no? Basado solo en el modelo. ¿Por qué? Porque yo en mi dispositivo FortiGate, sí, los dispositivos, los FortiGate, tienen sus propios, nosotros desarrollamos nuestros propios procesadores, ¿sí? Y nuestros procesadores tienen una arquitectura que está basado en inspección de contenido, ¿sí? Y en la parte de red. Entonces, por ahí, el día de mañana, tal vez un equipo que ustedes están dimensionando para 300, 400 usuarios concurrentes o dispositivos concurrentes, con 5 servidores detrás de su red. En otra marca, si yo por ahí hago esa conversión, no va a ser muy exacta la conversión. Entonces, sí, siempre importante por ahí apoyarse en canales como T1 en este caso, que siempre van a estar con ustedes, de la mano, les van a estar visitando y les van a ayudar a hacer un correcto dimensionamiento de un equipo Fortinet basado en la arquitectura que nosotros tenemos. Tal vez alguna pregunta hasta aquí. Ok. Algo que también tenemos, algo que nos dice, sí, estamos por un buen camino. El Security Fabric es el camino. Es lo que Gartner ya viene imponiendo en el año 2020, 2021. Sí, donde nos dice que dentro de una organización podemos tener muchas soluciones. Sí, pero es importante que estas soluciones puedan comunicarse entre sí. Sí, que por ahí lo que les decía, ¿no? Con el Security Fabric. Sí, que todas las soluciones se puedan integrar entre sí, que tener una visibilidad amplia y por ahí el día de mañana disminuir de esa manera el vector de ataque. Porque si yo tengo una solución donde el firewall está por un lado, los switches, la solución de networking está por otro, los access points están por otro lado, el WAF está por otro, tiene otra administración, no tiene nada que ver con mi equipo, con mi firewall. Por ahí si yo detecto alguna amenaza en mi servidor web, hasta que yo haga los cambios en el equipo, en el FortiGate, ya estoy perdiendo tiempo. Sí, y por ahí eso puede también acelerar el que seamos víctimas de algún ataque el día de mañana. Sí. ¿Cómo ha venido evolucionando el Security Fabric? Es un término que Fortinet ya viene introduciendo desde el año 2012. ¿Sí? Como les había dicho, Gartner viene introduciendo el término del Cyber Security Mesh desde el año 2020-2021. Ya es una tecnología que Fortinet ha venido desarrollando ya desde hace varios años. Primero se centraron en la visibilidad, en el control y en la falta de automatización en los procesos que se tenían en muchas organizaciones. Una vez que ya se logró concentrar estas 3 características dentro de la tecnología, se preocuparon por la integración. ¿Sí? Hasta antes del 2019, por ahí no había una integración entre la consola DMS y el equipo Fortinet. ¿Sí? O por ahí la integración era un poco complicada de configurarla. A partir del año 2019, ya esta integración ya es mucho más nativa y no tenemos ningún inconveniente. Adicional a eso, por ahí Fortinet, ¿qué fue lo que pensó a partir del año 2020? Ya nos podemos integrar entre las soluciones de Fortinet. Tenemos que ir más allá. Y a partir del año 2020 tenemos la integración con soluciones de terceros. ¿Sí? A partir del año 2021, sí, justamente por temas de teletrabajo, por lo que se dio en la pandemia, sí, se comenzó a ver las soluciones de ZTNA. Bueno, soluciones con el principio de ZTNA como una necesidad primordial en muchas empresas. ¿Qué es lo que hace Fortinet? Ustedes tal vez si van y buscan información acerca de cómo yo puedo entregar una solución de ZTNA a través de Fortinet, no lo puedo hacer solamente con un grupo de soluciones. Sí, por ejemplo, yo puedo utilizar, lo puedo hacer de 2 o 3 formas. Y hay información muy bien documentada de Fortinet de cómo yo puedo entregar una solución de ZTNA. Una de las maneras es la que conversábamos, ¿no? Integración a través del FortiGate y el FortiClient con FortiMS. Otra de las soluciones que puedo tener si no tengo un FortiGate es con FortiEDR. ¿Sí? Como ustedes ven, aquí lo importante y siempre van a poder levantar un Security Fabric si ustedes tienen un FortiGate dentro de su institución. Algo que también no les había mencionado y bueno, tal vez con las personas que no conocen acerca de Fortinet es que el Security Fabric no es licenciado, ¿no?
El Security Fabric ya es una tecnología que viene con la caja, y el día de mañana únicamente si yo adquiero por ahí mi FortiGate y después adquiero un MS, esta integración es nativa. No tengo que licenciar esta capacidad, esta característica. Sí, aquí básicamente con esta lámina lo que les quería indicar es que nosotros vamos a poder cubrir toda la superficie de ataque con el Security Fabric. Por ahí el FortiGate también el día de mañana puede ser una controladora inalámbrica, una controladora de los switches dentro de la red. Claro que los APs o los switches deben ser de la misma marca, deben ser del mismo vendor. Pero en todo caso, el FortiGate también tiene capacidades de controladora inalámbrica, de controladora de switches, ¿sí? Puede manejar capacidades de SD-WAN, ¿sí? No, también vamos a poder ver qué es lo que está pasando con el endpoint, ¿sí? Nosotros para poder asegurar un endpoint tenemos dos tecnologías, ¿sí? La primera, que es el FortiClient, donde yo puedo detectar todas las vulnerabilidades que yo tengo en un endpoint. Sí, por ahí si yo necesito algo más, necesito revisar el comportamientos anómalos en el dispositivo, tengo FortiEDR, ¿sí? Y esas soluciones yo las puedo complementar con el FortiGate para entregar una solución de ZTNA. Adicional a eso, si yo tengo aplicaciones en nube, también tengo FortiGates que ya vienen en un formato virtual para instalarlos sobre un hipervisor, o también yo los puedo desplegar en nubes públicas. Sí, puedo desplegar mi FortiGate en la nube de Azure, en una nube de Amazon, ¿sí? Y la integración, o yo puedo levantar un Security Fabric con mi FortiGate que está on-premise de manera nativa. No tengo que licenciar nada. Déjenme ver, tal vez si por acá me falta también comentarles algo. Algo importante, como les había mencionado, el que nosotros podamos realizar nuestros propios ASIC, nuestros propios procesadores, nos permite entregar una solución de SD-WAN ya aprobada, que ya viene dentro de la caja, que igual no hay que licenciar. Justamente aquí es lo que les comentaba, el Security Fabric en acción. Nosotros, bueno, para el ejemplo vamos a utilizar un ataque de Hafnium y Dealcry, que fue un ransomware. Hafnium es una vulnerabilidad de día cero que fue detectada en servidores de Microsoft Exchange, ¿sí? Donde por ahí un hacker podía tomar control sobre este servidor Exchange sin necesidad de las credenciales, únicamente identificando esta vulnerabilidad. ¿Cómo yo puedo cortar esta vulnerabilidad? Con Fortinet. Por ahí, si yo detecto la vulnerabilidad a tiempo y tengo instalado en mi endpoint el FortiClient, aparte de ser el agente de ZTNA que habíamos comentado, si ustedes tienen un FortiClient, también lo deben utilizar como agente de VPN, ¿sí? Entonces, si yo lo licencio al FortiClient, yo lo puedo tener como un agente de ZTNA y también lo puedo tener como un antivirus, ¿sí? Adicional, no es solamente un antivirus, también puede detectar vulnerabilidades. El momento que detecta una vulnerabilidad, aquí yo corto el ataque, ¿sí? Otras tácticas que puedo utilizar son tácticas anti-phishing. Pero el FortiClient está, digamos, escucha. Pero digamos, yo estoy en oficinas. Tengo instalado el FortiClient, que normalmente lo utilizo para acceso remoto. Estos otros features que están ahí activos. Tal vez nos referimos a detectar vulnerabilidades si lo hace de manera automática. Depende cómo configure yo la herramienta, porque yo por ejemplo, puedo configurarlo para que todos los días a tal hora corra la tarea y comience a buscar vulnerabilidades. ¿Qué pasa si ya tengo una solución de antivirus para endpoint? ¿Se integra, conversa? Sí, claro. Algo importante a tener en cuenta ahí es, si ustedes me dicen, yo solamente necesito establecer políticas de ZTNA, yo puedo únicamente en la parte de ZTNA al FortiClient, y la parte de antivirus no la licencia. Y la dejo aparte. En todo caso, ahí sí deberíamos revisar el alcance, ¿no? Porque puede ser que tal vez por ahí no tengamos, no nos va a ayudar en la detección de vulnerabilidades. Está interesante. No, lo estábamos mirando nada más como acceso remoto nosotros. Sí, exacto. Sí, lo que pasa es que, bueno, esa es la idea un poco el día de hoy, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de Fortinet hablamos del FortiGate. Sí, y por ahí no sabemos que atrás del FortiGate ya hay una solución global, ya hay un Security Fabric.
¿sí? Que está buscando que todas las soluciones se integren entre sí. Y si el día de mañana yo tengo un FortiGate y necesito proteger mis servidores web, tal vez una de las primeras opciones en las que deberían pensar es en un WAF de Fortinet por la integración, porque esta integración no es licenciada. Todo lo que esté pasando en el WAF, de cierta manera, también yo lo voy a poder ver en el FortiGate, porque hay integración. Entonces es algo muy, muy importante a tener en cuenta, que a mí a veces sí me pasa con clientes que yo digo algún proyecto, están en la búsqueda de alguna solución web y ya están adquiriendo la solución y nunca evaluaron Fortinet, porque por ahí conocemos únicamente del FortiGate, no conocemos un poco más allá. Sí. Por ejemplo, si ya estamos en la etapa de explotación de la vulnerabilidad, vamos a poder utilizar el módulo de IPS del FortiGate. ¿Sí? O simplemente si el servidor web del Exchange está asegurado con FortiWeb, también vamos a poder detectar esa vulnerabilidad y vamos a poderla cortar. Algo que puede pasar es que ya esta vulnerabilidad ya se dio, se instaló algún malware, ya se está haciendo una explotación de la vulnerabilidad. ¿De qué nos podemos valer en ese caso? De una solución como EDR. ¿Sí? EDR, la solución de EDR de Fortinet, tiene primero una solución de antivirus de próxima generación, que por ahí nos va a ayudar a prevenir cualquier inconveniente que se pueda dar. Ya después de que pasamos la etapa de instalación del malware, para la parte de explotación, vamos a poder la parte. Algo muy importante que tenemos que observar es lo que les decía, ¿no? El EDR revisa el comportamiento si por ahí en el dispositivo hay algún proceso que es anómalo, hay alguna conexión, el computador se está conectando con alguna dirección de comando y control que ya es catalogado dentro de las direcciones de Fortinet. El EDR lo que hace es cortar esa conexión. Sí. Algo que también nos ayuda el EDR es si yo tengo alguna aplicación instalado dentro del computador. En esa aplicación se detectó alguna vulnerabilidad. Por ahí, el EDR lo que no hace es el parcheo automático de la aplicación, pero no me deja utilizar esa aplicación hasta que yo no haga la actualización de la aplicación y vaya a alguna versión donde ya desapareció esta vulnerabilidad. Sí, entonces hay algunas ventajas, ¿no? Y atrás de eso, la solución de EDR se complementa perfecto con mi FortiGate. Puedo establecer un Security Fabric. Como segundo paso, ¿qué puede pasar, no? Ya fue explotada la vulnerabilidad, ya se está realizando, ya se están llevando la información, ¿sí? Porque ya cuando tenemos un ataque de ransomware, lo que pasa es lo que nos decía Tomás. Abren una puerta trasera, se comienzan a llevar información, no nos damos cuenta, ¿sí? Y únicamente nos damos cuenta cuando llega el mensaje, tanto tienen que pagar por la información y la información ya se encuentra cifrada y ni siquiera a veces ya no se encuentra en nuestra red ni en nuestros servidores. Sí, ¿cómo nos podemos defender ya contra un ataque de ransomware? Es gracias a la integración que tenemos entre FortiGate, FortiClient, FortiEDR, FortiMail, FortiSandbox. Sí, también tenemos una solución de inteligencia artificial de Fortinet. Sí, mediante esta integración del Security Fabric nos vamos a poder proteger sin ningún problema contra ataques de ransomware. ¿Qué tienen? El CASB es la solución de Fortinet en la nube. Podemos implementar un FortiGate en la nube. Pero protección a nivel de reglas o también protección a nivel de... Podemos utilizar, por ejemplo, un FortiGate en la nube para hacer una protección a cada sucursal. Si deseamos, si el día de mañana tenemos 4 sucursales, podemos desplegar un FortiGate en la nube y protegemos estas 4 sucursales desde este FortiGate que está en la nube. Eso. Algo que podemos observar, ¿no? Aquí tenemos, llegamos a la etapa de comando y control, ¿sí? Nosotros dentro del FortiGate tenemos la suscripción de FortiGate. Por ahí si hay algún dispositivo que comienza a tener conexiones de comando y control, ya tenemos un FortiGate dentro de nuestra red. El ataque debería cortarse ya en este punto, ¿sí? Con la ayuda de nuestro FortiGate y la firma del FortiGuard DNS. Lo que ustedes me mencionaban, sí, para nosotros poder observar
¿qué es lo que está pasando dentro de nuestra infraestructura? Por ahí tener alertas tempranas. Nos podemos apoyar en nuestras soluciones de SOC y NOC. Sí, como aquí podemos ver, podemos utilizar FortiAnalyzer y FortiSIEM. Sí. Algo que yo por ahí incluso yo ya siendo especialista de Fortinet, yo veía que el FortiAnalyzer únicamente me ayudaba a reportar logs. Que yo podía enviar mis logs al FortiAnalyzer, generar reportes y presentar reportes personalizados hacia la gerencia. Nada más hasta ahí. Pero ¿qué pasa con FortiAnalyzer? FortiAnalyzer también ha ido creciendo y ahora ya nos permite tener por ahí técnicas de remediación a través de toda la información que se le va enviando al FortiAnalyzer desde el FortiGate. Si por ahí hay algún computador que está haciendo conexiones de comando y control, a ese computador, mediante esta integración del FortiAnalyzer con el FortiGate, yo lo puedo enviar a cuarentena. Sí, mediante esta integración. Que es algo que antes, o sea, que es algo que antes únicamente lo podía hacer el FortiSIEM. Acá tenemos un resumen de productos de Fortinet. Sí, tenemos algo importante que podemos aquí observar. Es que tenemos la misma firma de antivirus en todos los productos. ¿Sí? Algo que también podemos observar es que un FortiWeb también viene con una solución de Sandboxing Cloud. Un FortiGate viene con una solución de Sandboxing Cloud. ¿Qué les permite eso? Que si el día de mañana hay algún archivo que entra por su red, ese archivo va a ser enviado hacia la nube de Fortinet, va a ser revisado, si es que tal vez por ahí no podemos hacer una detección basada en firmas, se va a enviar a la nube de Fortinet, se va a hacer la apertura virtualizada de este archivo, y basado en eso nos va a decir si el archivo es catalogado como malicioso o no, y nos va a dejar abrirlo o no también, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que por ahí el vector de ataque puede ser mucho más grande, ¿no? O sea, el archivo puede entrar por mi servidor de correo electrónico, puede entrar por algún servidor web donde yo tengo habilitado el que puedan subir archivos. Entonces, en ese caso, yo puedo utilizar los servicios de sandboxing, y los tengo en FortiWeb, los tengo en FortiGate y en otros dispositivos más de Forti. Algo en lo que quería hacer hincapié, y creo que es por lo que estamos todos aquí, es que realmente algo muy importante para todos es el riesgo operativo que tenemos. Por ahí este riesgo operativo se da por todas las actividades que realizamos a diario, por todos los procesos que ustedes tienen como empresa, como organización. Hay muchas, el riesgo operativo, ¿a qué está ligado? A las personas, está ligado a las tecnologías de la información. Sí, ¿qué quiero decir con esto? Que, como decíamos al principio, podemos tener la mejor infraestructura en cuanto a seguridad, pero si la gente no está bien entrenada, va a ser muy complicado. Algo también importante a tener en cuenta, factores externos. Sí, el día de mañana nosotros dentro de nuestra organización sí tenemos un equipo FortiGate, pero ese equipo FortiGate, ¿qué pasa si el día de mañana el equipo FortiGate, el día de hoy cerramos la cooperativa, mañana volvemos a nuestras actividades y el equipo FortiGate ya no se enciende y solo tengo un equipo FortiGate y no tengo la solución en HA? Sí, entonces ahí tenemos un factor externo que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Toda nuestra solución siempre debemos considerarlas en un ambiente HA, ¿no? Porque hay algo que sí debemos tener en cuenta con Fortinet y con todas las soluciones que hay en el mercado. En caso de que yo tenga algún desperfecto de mi equipo, puede pasar 15, 20 días hasta que se pueda traer la parte defectuosa acá. Si yo tengo aplicaciones web publicadas en Internet, es necesario tener un FortiWeb dentro de mi organización. Control de acceso a la red de autenticación. Por ahí a veces pensamos que únicamente con el usuario y contraseña ya basta y sobra. Es necesario tener un doble factor de autenticación, aunque incluso por lo que hemos conversado el día de hoy, incluso el doble factor de autenticación a veces no es que vamos a tener una seguridad total, sino que algo puede pasar por ahí. Las entidades señaladas deberán garantizar que el proceso de adquisición, desarrollo, implementación y mantenimiento de las aplicaciones satisfagan los objetivos del negocio, considerando al menos lo siguiente: mitigación de las vulnerabilidades del código fuente de las aplicaciones,
como les había comentado, ¿no? Para poder mitigar por lo menos este punto, deberíamos tener dentro de nuestra organización un FortiWeb, ¿sí? O alguna solución de algún vendor que nos permita por ahí tener en cuenta la mitigación de las vulnerabilidades del código fuente de las aplicaciones. Procedimientos de control de cambios que consideren su registro, manejo de versiones, segregación de funciones y autorización e incluya los cambios emergentes. Nos podemos apoyar en un FortiCM. En un FortiCM yo también puedo ingresar. Sí, ya es las 11, ya sí nos apuramos un poquito para poderles liberar. Sí, nosotros en un FortiCM, ¿qué puedo hacer yo en un FortiCM? Ustedes tienen su equipo, su FortiGate. Dentro del CIEM, yo puedo ir y revisar la configuración del FortiGate y cotejar la configuración si yo hice un cambio en el FortiGate el día de ayer, yo puedo cotejar los cambios que se realizaron entre la configuración el día de ayer al día de hoy. Con el objetivo de garantizar que la infraestructura tecnológica que soporta las operaciones sea administrada, monitoreada y documentada, las entidades y la corporación deben contar con un manual de gestión de la infraestructura que contenga al menos procedimientos que permitan la administración, monitoreo y registro de configuración de las bases de datos, redes, datos, hardware y software, base de datos que incluya límites y alertas. Eso lo vamos a poder manejar sin ningún problema con el FortiCM. ¿Sí? Un procedimiento para mantener un inventario de infraestructura tecnológica actualizada que considere por lo menos su registro, responsables de uso, fecha y control de ingresos y salida de los activos. Eso lo vamos a poder realizar con el FortiCM, o también si nosotros instalamos, si tenemos instalado el FortiClient o el FortiEDR, vamos a poder tener un inventario de los dispositivos que están conectados a mi red. Incluso con el FortiEDR hay una característica donde yo puedo tener un inventario de todos los dispositivos IoT que están conectados en mi red, ya que los dispositivos IoT por ahí ustedes a veces no tienen no pueden tener ese control porque son dispositivos que van creciendo silenciosamente dentro de la red y no puedo observar qué dispositivos fueron conectados al día de hoy, dispositivos IoT o dispositivos que puedan traer sus propios usuarios a la red. No tenemos tal vez por ahí ese conocimiento de qué está conectado. ¿Cómo Fortinet, cómo les puede ayudar? Pueden crear su plan de contingencia basado en las soluciones de Fortinet, ¿sí? Por ahí nosotros podemos utilizar un FortiCM, ¿sí? Para el tema de recolección de logs, generación de reportes, ¿sí? No es que esta arquitectura o este plan que yo les estoy presentando en este momento es algo que se debe cumplir a cabalidad, ¿no? Este plan depende de cada empresa, de las necesidades que tengan de proteger cada activo de su red o de su negocio, ¿no? Basados en eso se realizará el plan de contingencia. Pero aquí podemos observar lo más importante, tener equipos de seguridad perimetral en alta disponibilidad. Tenemos aquí, ¿cómo podemos proteger un ATM? Podemos protegerlo instalando un FortiClient en el computador del ATM. Y adicional a eso, también aquí podemos colocar un FortiGate en cada base, en cada sitio donde se encuentra desplegado el ATM, ¿sí? ¿Qué ganamos si instalamos aquí un FortiGate y acá otro FortiGate? Que por ahí esa comunicación que va a estar en movimiento sea cifrada. Podemos configurar una VPN IPsec site to site y tranquilamente toda la comunicación que viaje de un sitio a otro va a estar cifrada. ¿Qué más les puedo conversar de aquí, de esta conexión? Podemos levantar SD-WAN, podemos tener aquí un enlace dedicado, un enlace de Internet, ¿sí? Tener como backup el enlace de Internet, reducir costos. Y eso únicamente lo voy a poder realizar con las cajas del FortiGate. Ya no tengo que colocarle ahí features de seguridad. Si yo quiero tener un SD-WAN seguro, habilitaré features de seguridad en los FortiGate. Sí, con eso, bueno, y ahí me apuré un poquito en la última parte de la presentación, pero sí es como para que tengan una idea acerca de qué hace Fortinet y cómo les puede ayudar. Y si ustedes ya tienen un FortiGate, les felicito y creo que pueden ir creciendo mucho más. Nosotros ya tenemos varias líneas de... FortiCM también sacamos recientemente por un tema de crecimiento, Sí. pero era mejor la FortiCM en su momento. Por eso te quería pedir si nos pueden mandar este material de referencia para poder ir mapeando, porque si no se queda en... ¿entiendes? Sí, sí les podemos enviar la presentación. Sí es posible. Sí. Gracias. Genial, o sea, para poder tenerlo en el radar y pues no, que no quede, digamos, ninguna toma de conciencia. Aquí tienen este link. Sí, si ustedes van a este link, Okay. ahí van a encontrar mucha más información y está orientado hacia empresas del sector Creo financiero. que ya aterrizado.
Tiene un valor extra, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Cómo lo has aterrizado? Bueno, ahí yo les he dado un resumen, ¿no? Pero Sí. van a encontrar la información en bruto. Pero en todo caso, para eso estamos, para poderles apoyar en lo que ustedes necesiten. Muy bien. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Pedro. Vamos a presentar en este momento, les vamos a presentar la oferta de valor de T1. Para esto, llamamos nuevamente a Pablo para que nos acompañe. Robo 5 minutos. Listo. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Gracias. A ver, súper rápido, lo que nosotros como T1 queremos trabajar con ustedes como un aliado tecnológico. Sí, lo que queremos buscar es indicarles nuestra oferta de valor, cómo nosotros estamos trabajando y darles la confianza de que con nosotros van a tener un aliado que les apoye justo en lo que veníamos hablando en todo este tiempo, en sacar todo lo que, a ver, poder trabajar en todo lo que necesitamos de acuerdo a lo que en verdad las compañías requieren, ¿sí? No irnos más allá de las necesidades. Nuestra oferta de valor a nivel de seguridad está enfocado en ciberestrategia, arquitectura segura y servicios gestionados. ¿Sí? Voy a pasar súper rapidísimo esto. Dentro de ciberestrategia nosotros tenemos el famoso plan director de seguridad en donde trabajamos con nuestros clientes en base a un análisis de su situación actual y cómo deberíamos mapear el plan en el tiempo, de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Puede ser a corto, mediano o largo plazo. Los planes de concientización y capacitación que también hablábamos con cómo vamos nosotros entregando, cómo vamos nosotros revisando qué está pasando con la gente que va recibiendo estos planes, cómo los vamos redimensionando, cómo nosotros los vamos rediseñando para poder captar la atención de los usuarios. El tema de consultorías y análisis gap sobre los frameworks, ahí hablábamos de las NIST, de SysControl, de la ISO, ¿sí? Y la protección de datos personales, que ahora es un tema muy importante, ¿sí? En fase a nuestra arquitectura segura, un vistazo rápido de lo que nosotros trabajamos como arquitectura segura enfocado en los 3 grandes pilares: seguridad de endpoint, seguridad de nube y seguridad de red. Este es un slide bastante chévere y sobre el que muchas veces nuestras presentaciones pueden llevarse más de una hora, en donde vamos hablando de todo lo que involucra la arquitectura segura dentro de las compañías. Sí, simplemente para que ustedes lo tengan como referencia, en el caso de que necesitemos profundizar, estamos ahí para ir revisando cada uno de estos puntos. ¿Sí? Y dentro del análisis de ciberriesgo, todo lo que tiene que ver con análisis de vulnerabilidades, el famoso ethical hacking y pentesting y el tema de ingeniería social. Es todo lo que nosotros estamos trabajando hoy en día con nuestros clientes, armando los planes. Muchas veces se los puede trabajar de manera aislada, se los puede manejar dentro de un gran plan marco de seguridad. Y en el tema de servicios gestionados desde nuestro lado, tenemos todo el equipo de consultoría de preventa y diseño, todo el tema de planificación, todo el tema de ya delivery como tal, configuración, el tema de afinamiento. Dentro de nuestra gestión, con nuestros clientes, todo el tema de planificación, en donde llevamos todo el tema de SLAs, todo el plan de transición para trabajo, tema de monitoreo y todo lo que tiene que ver con una administración y operación. Eso es básicamente, y quiero dejarles también, dentro de nuestros planes de trabajo, dentro de nuestro roadmap de trabajo, nosotros tratamos de ingresar con algo que nosotros hemos llamado mapa de capacidades, en donde nosotros ingresamos con el cliente a ver su situación actual. No solo enfocado en seguridad, sino enfocado en todas las arquitecturas: seguridad, comunicaciones, nube y todo el tema inclusive procedimental. Entramos a un plan en donde nosotros les entregamos un informe donde les decimos, a ver, hemos visto que todos estos puntos son los importantes de considerar, estamos a este nivel y con eso podemos ir armando planes hacia futuro. Este plan lo estamos haciendo con todos nuestros clientes. Si ustedes lo ven de valor, la verdad nos ha ido bastante bien. Enseguida ustedes tienen el contacto con sus account manager. Esto lo hacemos sin ningún costo, simplemente para poder con ustedes entregar una situación actual y ver qué se tiene hacia futuro. Siempre nosotros en este tema tecnológico de seguridad, de comunicaciones, ahora hablamos de soluciones que han cambiado la perspectiva, han cambiado el chip con el que nos veníamos manejando. Manejamos un esquema de trabajo en donde siempre entramos con una etapa inicial de consultoría para entender la situación del cliente. Eso es muy importante. Luego de esto,
entramos a ver todas las necesidades, mostramos un esquema de pruebas. Ahí viene ya la etapa adicional. Una vez que vemos las pruebas y todo, se convierte en una necesidad y entramos a una etapa comercial. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros hoy en día escuchamos que la arquitectura SASI, que es D1, que los famosos XDR, los famosos EDRs, ¿sí? Y muchas veces nos quedamos en el concepto básico. O comparamos, por ejemplo, un EDR con un antivirus. Entonces, ahí es donde nosotros ingresamos para ver la necesidad real del cliente, qué es lo que de alguna manera solventa esa necesidad, pero por detrás también tenemos un equipo que ayuda en el plan de mejora continua. ¿Qué quiere decir esto? El plan de adopción y mejora continua que lo llamamos. Si nosotros ya tenemos soluciones que en su momento fueron enfocadas en una necesidad específica, ver qué más tenemos por detrás, ver qué aplica en lo que nosotros llamamos casos de uso para que nuestros clientes comiencen a consumir la tecnología de una mejor manera y lo lleven hacia un beneficio a su negocio, a la final, toda compañía lo que necesita es la experiencia de usuario final. Entonces ahí es donde nosotros les podemos apoyar desde una etapa consultiva hasta una etapa de mejora continua, adopción y todo lo que necesitemos para llegar a formar esta famosa arquitectura. ¿Y uno proporciona esto como servicio? Nosotros tenemos varios esquemas de trabajo. El esquema tradicional de venta, renta que se ha dejado, pero también un esquema de servicios gestionados en donde con nuestros clientes entramos con la solución y ellos se olvidan. Claro, tenemos una contraparte en donde nosotros le vamos dando reporte, nos fiscaliza de alguna manera, pero nosotros todo lo entregamos como un servicio. Tenemos todos esos esquemas de trabajo y nos acoplamos a las necesidades del cliente en base a los requerimientos que vayan saliendo en el tiempo. Toda esta gama. Toda esta gama que vamos a mostrar. Esto lo hemos enfocado en base a la ley que habíamos presentado en seguridad, pero nosotros esto lo trabajamos en todas las gamas. Todo lo que es comunicaciones, hablamos de comunicaciones, todo lo que es networking, todo lo que es data center, networking LAN, campus, data center, todo lo que es colaboración, todo lo que es telefonía, colaboración, todo lo que inclusive cableado estructurado. Un ejemplo, me hace clic el Forte Analyzer, digamos. Oye, explorémoslo como servicio. Claro que sí. Nosotros estamos ahí para trabajar. Para que se den una idea, hoy la gerencia de tecnología tiene prácticamente 90 especialistas en todas esas verticales que comentó Pablo. Además tenemos un blog 7x24 y toda la práctica de servicios gestionados la apoyamos en IL 4 y ISO 20000. Todo eso es lo que tenemos prestando. Eso es súper importante. Dentro de toda nuestra estructura tenemos especialidades en cada una de estas torres, ¿sí? Y también arquitecturas que de alguna manera ven todo de manera transversal, ¿sí? Porque eso es importante hoy en día. Ya vemos que antes veíamos que la gente de redes, la gente de seguridad, pero hoy en día con las necesidades, con los riesgos y con las soluciones que van saliendo, esto se está volviendo de alguna manera transversal. Entonces, tenemos toda la gente para poder apoyarles en lo que ustedes necesiten. Desde una etapa inicial en donde digo, por ejemplo, este tema del mapa de capacidades es algo súper importante y que para ustedes tiene un entregable bastante interesante que les permite saber por dónde iniciar con este mundo de la ciberseguridad y todo. Espero que haya sido de mucho provecho estas charlas y estamos ahí para lo que ustedes necesiten en